we wake, hear the birds and see the sun. Durante el año siguiente al atentado de las Torres Gemelas, se creó un efecto que demuestra que los humanos de racionales tenemos poco. Durante ese año, en las noticias, solamente se hablaba de aquel trágico 11 de septiembre, llevando a generar una ilusión de enfoque, de la que hablaremos otro día, que hacía que la gente no pudiera pensar en otra cosa. El impacto de todas esas noticias provocó un gran miedo a viajar en avión y durante ese año aumentó el número de desplazamientos por carretera. Eso, como os podéis imaginar, tuvo consecuencias y se calcula que en Estados Unidos fallecieron 1.600 personas durante los siguientes 12 meses al atentado debido exclusivamente a esos desplazamientos extra. Y algo similar pasó en Londres en los meses siguientes al atentado del metro en 2005. El miedo a ir en transporte público hizo que aumentaran los desplazamientos en bicicleta y con ello los accidentes y los atropellos a ciclistas. En ocasiones, el miedo al riesgo puede ser más peligroso que el propio riesgo en sí. La semana pasada hablé de Warren Buffett y de la mejor inversión de su vida. Y hoy voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál dirías que ha sido el factor que ha multiplicado la fortuna de Warren Buffett? Seguramente muchos me diréis que el interés compuesto, la inversión en muy buenas empresas o tener un horizonte temporal a largo plazo y mucha paciencia. Y la verdad es que todas han tenido su parte de culpa, pero estoy seguro que muy pocos me dirían que el éxito estratosférico de Berkshire Hathaway ha sido gracias en parte a su uso del apalancamiento. Sí, Warren Buffett ha utilizado el apalancamiento. De hecho, un nivel de apalancamiento de casi el 40% del capital total de Berkshire. Pero no era un apalancamiento como el que todos conocemos, de utilizar deuda de entidades de crédito. El apalancamiento de Berkshire se producía mediante las primas de seguros circulantes, lo que ellos llaman como el insurance float. Como sabéis, las aseguradoras han tenido siempre un gran peso en la cartera de Berkshire, y lo que permiten estos negocios es cobrar una prima, el pago que hacen los asegurados, y disponer de ella durante un tiempo hasta que no se producen las reclamaciones, los pagos que hacen las aseguradoras a los asegurados en caso de accidente. Es decir, Berkshire tiene en su posesión un dinero que no es suyo, es una cesta de dinero dedicada a cubrir daños en caso de accidentes, pero desde que recibe el dinero hasta que lo emplea, hay un periodo de tiempo que la aseguradora tiene el dinero en su posesión. Sería una especie de capital circulante negativo, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues con ese dinero flotante o circulante, la gran mayoría de aseguradoras, ¿qué hacen? Pues lo invierten en bonos y en letras del tesoro. Pero en Berkshire eso de los bonos, pues como que no. Ahí lo invierten todo en empresas, claro que sí. Berkshire no solamente estaba usando apalancamiento, sino que estaba usando apalancamiento a coste negativo. Es decir, que la gente pagaba por prestarle dinero a la empresa. Y con ese apalancamiento, Buffett y Munger lo empleaban en inversiones de un perfil arriesgado, al menos más arriesgado que los bonos y las letras del tesoro. Es decir, gran parte del éxito de Berkshire se puede explicar por la habilidad inversora de Munger y Buffett y el interés compuesto, pero otra parte se puede explicar por un factor por el que no todo el mundo conoce a Warren Buffett, por esa capacidad de asumir riesgos. De asumir riesgos, de apalancamiento y de muchas cosas más, hablamos hoy con un invitado que vuelve a repetir visita por segunda semana consecutiva. Y es que en la primera, a pesar de durar más de 2 horas, pues quedaron muchos temas por tocar. Así que hoy volvemos a tener en el podcast de Alfa Positivo
a Edu Riera. Boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it. 'Cause you know that I'm hard to love. En la última charla hablamos de su carrera, de su proyecto y de carreras profesionales en el mundo de las finanzas. En esta hablamos más en profundidad de su visión de la gestión de patrimonio y de algunos sectores que sigue muy de cerca, como las sustancias psicodélicas y los derechos musicales. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Así que hoy me toca a mí apalancarme en el conocimiento de Edu y disfrutar de otra charla hablando de estos temas que tanto nos gustan. Boy, you know that I'm hard to love. I'm hard to love. Muy buenas, Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la vuelta a casa? Pues bien, justo me he vuelto a Londres hace 2 o 3 días porque se estaba poniendo la cosa en Madrid cada vez menos divertida porque iban reduciendo la hora de cierre de los bares, la hora máxima para estar en la calle y demás, o sea que dije, bueno, entre que en España y en Madrid están bajando la hora y que el rollout de la vacuna en UK va muy rápido, pues voy a arbitrar cuarentenas y me voy a Londres, que empieza a estar la situación mejor, o sea que nada, me vine por aquí porque bueno, llevaba un par de meses sin venir por aquí ya y bueno, que mi casa y mis cosas y mis amigos y mi todo está aquí, o sea que ya me tocaba venir. Vale, pues mira, pues yo lo tenía entendido al revés. Yo tenía entendido que en UK estaban peor, bastante peor que en España y en Irlanda también. O sea, en casos está mal, pero el problema es que, o lo bueno es que la vacuna está yendo súper rápido aquí. De hecho, decían que el 15 de febrero ya querían tener a toda la población de riesgo vacunada con la primera dosis, que tiene una protección bastante amplia, la población de riesgo de más de 70, y no sé si metían por ahí alguna parte más de la población. Entonces, eso hace que la vacuna es salvaje el efecto que tiene, sobre todo si se deja de contagiar la gente que está más en riesgo. Entonces esto yo creo que en Londres o así, en un mes, creo que las restricciones se van a reducir mucho y por eso me vine, para coger ya el momentum de la salida. Vale. Bueno, pues vamos a poner un poco en contexto, porque esta es la segunda vez que grabamos la semana pasada y tocamos un poco el tema de tu carrera, de tus estudios, de tu trabajo, y hablamos sobre todo de carreras profesionales en el mundo de las finanzas. Y al final, como era de esperar, pues al final estuvimos grabando más de 2 horas, también tuvimos algún problema con internet y yo también quería hablar de tu perfil de inversión. Aunque sé que no te gusta hablar mucho de eso, pero quería hablar y bueno, pues al final decidimos grabar otro episodio hablando un poco de esto, ¿no? Pero me hizo gracia porque el otro día leí un tuit tuyo que decía: nada me gusta tanto como para dedicarle más de 60 horas a la semana, y me gustó bastante, así que lo siento, pero hoy vamos a hablar un poco de inversión. Sí, o sea, bueno, yo lo dije, o sea, un poco en plan de broma, pero que es la realidad, que intento, cuando salgo fuera de mi trabajo, no estar todo el rato hablando de lo mismo, aunque obviamente lees y demás, sobre todo en Twitter y más, porque es un tema que te interesa, sigues a gente, pero intento no dedicarlo mucho tiempo, y yo creo que esto aplica también a cómo gestiono mis ahorros. Entonces, yo lo primero que diría, y no me importa hablar de la gestión de los ahorros, no tanto de filosofía de inversión o de compañías en concreta o de oportunidades en concreta, sino cómo pienso de manera conceptual y high level sobre cómo administrar mi patrimonio, ¿no? Entonces, lo primero que diría es, oye, yo le dedico poco tiempo porque, de nuevo, porque mi trabajo ya le dedico mucho, eso por un lado, y segundo, le dedico poco tiempo porque si me pusiera a analizar empresas, invertir en single stocks o este tipo de cosas que mucha gente hace, o sea, primero, no tengo ninguna, o sea, no creo que haya ninguna razón por la que yo vaya a sacar mejor rentabilidad, no solo ya que el mercado, sino fondos activos que puedo elegir y en los que puedo invertir con comisiones no demasiado altas, porque las comisiones cada vez están bajando más, y que tienen equipos y gestores dedicados 60 horas a la semana a mirar compañías. Entonces, las probabilidades de que yo dedicándole horas, escogiendo acciones concretas, vaya a batir al mercado y a los fondos activos alternativos
suficientemente, con un gap suficiente y durante suficiente tiempo como para que dentro de 20 años haga diferencia, creo que las probabilidades son mínimas. Y por eso no le dedico el tiempo. Entonces eso es la primera cosa que yo diría y que yo creo que todo el mundo se debería hacer la pregunta, ¿eh? Dejando a un lado de que luego la gente analice empresas o mire cosas por su cuenta porque le interesa y porque es su hobby. Pero como yo ya lo hago en mi trabajo, pues no tengo ganas de seguir haciéndolo. Entonces creo que es una pregunta que se debería hacer todo el mundo. ¿Por qué o tiene sentido dedicarle tantas horas para sacar una rentabilidad adicional? Esa es una pregunta, yo creo, la primera pregunta que la gente debería hacerse. Claro, en tu caso también, yo me imagino que al trabajar en eso, también lo ves más como parte de tu trabajo y cuando sales, pues quieres aislarte un poco de eso, ¿no? Y también lo entiendo porque a mí también me pasaba y también lo he sufrido. Pero yo creo que esta semana ha tenido que ser especialmente difícil aislarse de la temática finanzas, porque no sé si también te ha pasado a ti, pero ha sido una de esas semanas en que incluso la gente que no sabía nada de finanzas te preguntaba qué es lo que estaba pasando, qué pasaba con GameStop, que todo el mundo hablaba de eso, que había salido en las noticias. Entonces, para poner un poco en contexto, esta semana pues es la siguiente semana, cuando estamos grabando, de todo el boom del fenómeno GameStop. Entonces quería también hablar un poco de esto, de cómo lo has vivido. Si te ha parecido curioso, ha habido gente que lo define como un evento histórico en el mundo del mercado. No sé cómo tú lo has visto. O sea, esto me recuerda porque yo me vine a Londres el sábado y el viernes estuve despedida en casa de unos amigos que no sabían nada de finanzas y me preguntaron precisamente por GameStop y me dijeron, oye tío, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó con GameStop? Entonces imagínate a mí explicándole, pues había unos hedge funds que estaban cortos y luego compraban opciones y para hedgear la posición de los bancos tenían que comprar acciones. Bueno, imagínate, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que fue un evento que salió del puro mundo financiero. Luego es difícil también estar aislado porque aunque yo de nuevo en mi tiempo libre intento no dedicarle mucho tiempo a esto es algo que se habló mucho en el mundo institucional. Todos los hedge funds en sus llamadas de por las mañanas hablaron de esto, en los chats de Bloomberg se habla de esto y se habla de esto porque en cuanto tú decías evento histórico, o sea, como yo lo veo obviamente es un evento histórico porque ha pasado una cosa, que unos tíos en un blog que puede ser como Forocoches en España se llevaron por delante o casi se llevaron por delante a uno de los hedge funds más exitosos de los últimos 10 años, que era Melvin Capital, que estaba haciendo unas rentabilidades, unos K-Guards del 30%. Y hoy lo leí, lleva menos 53% del año Melvin Capital, si no recuerdo mal. Le tuvieron que inyectar 2.5 billions Citadel y Point72. O sea, es un evento histórico. Esto yo lo creo realmente. Ahora bien, cuando tú leí un poco el fin de semana, Bloomberg, los típicos artículos más largos del fin de semana, y luego tweets de Chamath, el de Social Capital y otra gente, es como, bueno, esto en el futuro va a ser el cambio de paradigma donde ahora los retail investors, y a ver, yo esto lo dudo mucho, o sea, esto ha sido una situación especial con una compañía que tenía un short interest brutal, como había muy poca liquidez, que se pusieron de acuerdo y quizá pasa en algún stock más aquí o allí, pero esto no creo que cambie para nada cómo está montada la industria, ni creo que tenga efectos más a largo plazo, sinceramente. ¿Y cómo se vivía esto desde el mundo de los hedge funds institucionales? Has dicho que se comentaba mucho. ¿Cómo lo veían? ¿Había algún, no sé, no miedo, obviamente, pero sorpresa o de qué hacían en esos momentos? A ver, yo tampoco puedo comentar exactamente lo que... No conozco, no hablé con nadie que tuviera una posición corta. Si sé de algún caso que ganaron dinero porque viendo cómo está la situación, pues depende cómo te posiciones en opciones y demás, puedes ganar dinero pues con la volatilidad y con cosas así. Pero vamos, que fue un tema de conversación, pero yo te digo, al menos a mi nivel fue un poco más de chanza que de verdad pensar que esto es un fin de paradigma realmente. Sí, pero me acuerdo que comentaste que ahora los hedge funds tenían como miedo de ponerse en corto porque puedan ponerse de acuerdo de golpe en algún foro y les puedan realmente pues hacer daño, como es el caso.
O sea, dos cosas aquí. O sea, uno es, obviamente, siempre cuando se quiere hacer un corto hay que tener muy en cuenta el riesgo de short squeeze, es decir, de que haya mucha gente, de que haya poca liquidez en la acción, que la gente compre, que la acción suba mucho de precio y que tu posición corta sea una parte cada vez más grande de tu portfolio y tengas que recomprar. Eso es el típico short squeeze, que siempre lo ha habido y siempre se ha tenido en cuenta. Yo creo que quizá lo que cambia un poco más en el futuro es que hay una fuente más de potencial short squeeze. Antes, pues los short squeeze, ¿de dónde venían? Pues de equivocarte con tu tesis, pero también de, pues, hedge funds que sabían que estabas corto y te querían joder a propósito. El caso clásico de todo esto fue el caso de Herbalife, de Ackman con Herbalife, que estaba corta, ICANN se puso en contra, todo el mundo sabía que estaba corto y hicieron un short squeeze hasta que se tuvo que salir de la posición. Yo diría que el cambio no es tanto pensarte en qué puede pasar con los short squeeze, que eso siempre se tuvo en cuenta, sino ver que puede venir de otra fuente. Y de todo lo que ha pasado al final ha sido el fenómeno GameStop, pero también han pasado muchas cosas relacionadas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de todo esto? Algo que no te hubieran imaginado. Hombre, a mí me parece una salvajada un fondo que vaya a menos 53%, casi totalmente explicado por esta posición. O sea, me parece salvaje. Un fondo de un tío súper que ha ido... O sea, ese fondo iba como un tiro los últimos 10 años. Era el fondo que todo el mundo miraba. Entonces llama mucho la atención, porque cuando hubo rumores el año pasado que iba a menos, la semana pasada de menos 30 y tal, y hoy salió, parece que es el dato correcto, menos 53, es una bestialidad. O sea, que la gente se ponga a hacer el número. Si te coges llevas 10 años, imagínate, capitalizando el 25% y te caes al 50 y caes al 53 en un mes. Vete a ver a qué año, cuál fue el último año donde tuviste el NAV que tienes ahora. O sea, has perdido una barbaridad de años de rentabilidad. Ponte a recuperar todo eso. A mí es lo que me pareció salvaje. Y bueno, la lección que se saca aquí es la concentración de posiciones, sobre todo en cortos. Que yo creo que en general todos los libros de cortos están mucho más diversificados que los libros de largos. Pero parece que no es suficiente. Parece que no es suficiente en algunos casos. Yo creo que no sé exactamente cómo es la regulación a la hora de mostrar tus posiciones. Pero yo creo que en estos casos, como hemos visto en la situación de Melvin, yo creo que tendría que hacerse algo para no obligar a este tipo de hedge funds a mostrar sus posiciones. Es decir, si ahora algún fondo importante quiere ponerse en corto de alguna empresa, sabe que esa empresa va a ser objetivo y un potencial target de este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no sé si se podría, de alguna manera, mejorar esta situación solamente permitiendo que la gente se ponga en corto sin tener que hacer disclose. O sea, yo diría tres cosas. Uno, yo no sé en este caso en particular, pero yo no creo que la gente supiera que Melvin en particular, que los redditors no sabían que Melvin en particular estaba corto. O sea, lo que se veía en Bloomberg, porque es información pública, es que había un short interest abierto en las acciones de más del 100% de las acciones. Eso se ve en Bloomberg, eso es información pública. Y yo realmente no sé si eso es tanto reporting de los propios fondos como propia información de mercado, que hay que saber por regulación cuántas acciones están prestadas y demás. Probablemente vaya más por ahí, eso por un lado. Segundo, el reporting, lo que comentabas, que no sabes cuáles son los requisitos de reporting. No me sé los detalles, pero sí que es cierto que a ver, igual me equivoco, pero creo que son quarterly con cierto retraso en días, para partir de ciertas posiciones. No sé si las cortos siguen algún criterio distinto a los largos, pero vamos, que en cualquier caso esa no fue... O sea, en el caso de que Melvin tuviera que reportar un corte y lo hubiera reportado, esa no es la razón por el short squeeze. Y tercero, que al final esto no aplica tanto a los raters, pero a un caso como el que comentamos antes de hedge funds que pueden atacar a otros sabiendo que tienen posibilidades de corta. A ver, en general en el mercado, entre la gente profesional, es difícil ocultar todas tus posiciones. Yo creo que en general se comenta y es difícil que no se filtre nada de nada. Entonces yo creo que, ya te digo, en el caso de GameStop en particular, estoy prácticamente seguro que el hecho de obligar a reportar, si es que obligan a reportar, que no lo tengo claro, para una posición corta de ese tamaño, haya sido la razón del short squeeze, básicamente.
Pues justamente hoy he visto un tuit de una captura de pantalla de hace 6 meses en el grupo de Wall Street Bets que hablaban de hundir Melvin Capital a través de GameStop. Quiero decir que sí que se tenía en cuenta. A ver, ya uno no sabe lo que es fake y lo que es no, ¿eh? A ver, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que he visto hoy que se hablaba del short squeeze de GameStop porque Melvin Capital estaba bastante expuesto. Pero en cualquier caso, si solo estuviera Melvin Capital expuesto, pues habría un short interest abierto del 3% de la acción, sí. o del 4 al 5, o sea que de ahí al 110, que es lo que realmente provocó todo, tal. Entonces, pues probablemente entonces lo tuviera que reportar y lleva unos meses corto, pero no es condición suficiente como para Ya. eso, yo creo. Lo que parece es que había cierto, no sé si odio, pero había cierto recelo con Melvin Capital por lo que he leído, porque hizo mucha pasta en la crisis de 2008. Y bueno, hacía eso es lo que había leído y que bueno, que no tenía muy buena reputación. No, o sea, lo que yo sé de Melvin Capital, bueno, que sé de que los retornos que los está haciendo muy bien, que iba muy bien los últimos años, que el fundador, que yo creo que se llama Steve Plotkin o algo así, era uno de los portfolio managers estrella de Point72, que Point72 es el nuevo nombre de SAC Capital. SAC Capital era el hedge fund de Steve Cohen, que lo cerraron hace unos años porque los acusaron de operar con información insider, y en el que está basado, al menos parcialmente, la serie Billions, que es una serie muy famosa y que está basada un poco en la historia de Point72, de SAC Capital, de SAC, que ya te digo, que obligaron a Steve Cohen, el fundador, a cerrar el fondo y a simplemente operar como un family office con su propio dinero, y en eso se convirtió en Point72 y es uno de los fondos de equity long short más conocidos. ¿Y qué te parece la serie Billions? ¿La has visto? Sí, a ver, yo no veo muchas series, vi 3 o 4 capítulos porque me interesaba el tema. Creo que está muy bien, los 3 o 4 capítulos que vi están muy bien. Tiene alguna parte técnica que está bien, y a mí lo que no me gusta es el actor, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero el actor principal, que es el pelirrojo, me parece que no le pega nada el papel. Y vi 4 o 5 capítulos y me gustó, pero en realidad es que como no veo series, pues no soy el típico que se enganche y la ve entera, la verdad. Vale. Yo sí, he visto, me parece, 2 o 3 temporadas y me gustaba bastante, menos la... Y a mí el que no me gustaba era el otro, el gordito, El que fiscal. tampoco me sé el nombre, el fiscal. A mí no me gustaba mucho. Pero sí, la parte de Axel Rose y toda la gestión del fondo me gustaba mucho, sí. Uh-huh. Y de películas de finanzas, ahora que hemos sacado esto, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te ha gustado? ¿O cuál crees que es la que más cerca está de la realidad? A mí me gustó mucho, por ejemplo, The Big Short. Creo que es una película que hay que ver, incluso si no te gustan las finanzas. Esa me gustó mucho y creo que se puede aprender mucho. En cambio, por ejemplo, El Lobo de Wall Street me parece muy buena y me gusta mucho, pero no creo que vayas a aprender nada. Pero en cambio con The Big Short sí que aprendes mucho. Yo estoy de acuerdo, o sea, el tema con Big Short es una peli bastante técnica. Incluso para gente que trabaja en finanzas pero que no sepa mucho de eso, de qué pasó en concreto y ese tipo de derivados y demás. Yo recuerdo haberla visto que se presentó a los Oscars, y yo creo que fue hace 5 o 6 años, que yo estaba trabajando en Madrid de aquella, y de salir de la peli y decir, no me enteré el 100% de cada cosa. Pues alguien que no sepa, imagínate. Entonces es una complicada. Luego, de acuerdo con Wall Street, El Lobo de Wall Street, que es un peliculón acojonante, pero a mí la que más me gusta, y no porque sea buena, sino porque hay muchas escenas que me gustan y demás, es Margin Call, que es la noche en la que quiebra Lehman. Y está genial, a mí me encanta, es parte real, yo creo, porque es unos chavales jóvenes, unos quants que descubren ahí el apalancamiento que realmente hay en los libros de Lehman y tal, y a mí lo que me encanta es Toda la noche, que es una peli que estás todo el rato en tensión de que van llegando jefes cada vez más altos a las oficinas de Goldman, llega ya el último, el CEO, que llega en helicóptero. Entonces todas esas escenas de la sala y demás, me parece que los actores lo hacen bien y que da una sensación bastante,
o me gusta pensar que bastante parecido a lo que pasó en su momento. Esa me gusta mucho y no es tan conocida, yo creo. Genial, genial. Si quieres, pasamos un poco a hablar de la gestión de patrimonio de Edu. O sea, pregunta directa. ¿Cómo gestiona Edu su patrimonio? Bueno, en primer lugar, eso lo que decía antes, no le dedico tiempo, no hago single stock picking, ni hago análisis de empresas ni nada, porque no creo que tenga un edge para batir el mercado de manera suficientemente grande para justificarlo, en primer lugar. Eso es lo primero que diría. El segundo concepto que yo creo que es muy importante a tener, sobre todo para la gente joven, que deben tener en cuenta, es que cuando yo pienso en cómo alocar mi patrimonio, no pienso en mis ahorros actuales, sino en el valor presente de todos mis ahorros futuros. ¿Por qué? Porque yo tengo capital financiero, que no es mucho, probablemente, pero tengo capital humano. Y el capital humano es un capital igual de valioso que el capital financiero, en el sentido de que es un activo que te va a generar rentas futuras durante los años que estés trabajando. Entonces, cuando yo pienso en mi patrimonio, pienso en mis ahorros actuales y en el valor y en mi mejor estimación del valor presente de todos mis ahorros futuros, que van a estar relacionados con mis salarios futuros y también y con la tasa de descuento que yo aplique. Bueno, perdón, con mis salarios futuros, con mi nivel de vida futuro, porque eso va a determinar mis ahorros, y luego con una tasa de descuento que yo elijo en función de lo volátil o los arriesgados que van a ser mis cash flows futuros, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, que yo creo que es un buen ejemplo de cómo pienso sobre esto, es cuando yo empecé a trabajar, pensaba ya de esta manera, pero la tasa de descuento que yo usaba para descontar mis ingresos futuros era mucho más alta que la de ahora. ¿Por qué? Porque estaba empezando mi carrera, no sabía cómo de buenos eran mis skills, cómo de monetizables eran, si me iba a ir bien, si me iba a ir mal. Ahora que voy avanzando, pues voy viendo, oye, más o menos yo creo que si no es aquí, trabajaré en otro lado igual un poco peor o tal, pero que voy a poder seguir trabajando y ganando salarios y ahorrando suficientemente dinero. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tú metes este valor presente y lo sumas a tus ahorros actuales, te das cuenta de que tus ahorros actuales representan una parte muy pequeña de tu patrimonio. Muy pequeña. Y, además, una parte que cada año cambia. Porque cuando estás al principio de tu carrera, tus salarios aumentan un 15, 20, 25, 30% cada año. Tu nivel, al menos mi nivel de vida no cambia demasiado, por lo tanto tú imagínate que yo vivo con un salario X, o sea, tengo un salario X, gasto la mitad y la mitad ahorro, más o menos, que es algo que yo más o menos hago, y es que si cada año me sube el salario un 20, un 25, un 30% y mantengo mi nivel de vida, mis ahorros suben un 50% cada año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi patrimonio actual y con mi alocación actual el año que viene va a ser muy distinta porque va a entrar nuevo capital que habrá que alocar. Entonces, eso es lo que yo creo que todo el mundo debería pensar. ¿Y por qué pienso eso? Porque eso me permite tomar con mi patrimonio actual decisiones de inversión más arriesgadas que si solo tuviera en cuenta mis ahorros actuales. Y ahora vamos a ir un poco a cómo lo tengo dividido. Claro, porque para que nos hagamos una idea, tus ahorros actuales en relación a tu valor presente de los flujos de caja futuro, ¿cuánto es? ¿10%? Un 5 o menos. 5, vale. Menos. O sea, digamos que en realidad con este enfoque tú estás invirtiendo el 5% de tu patrimonio o de tu valor presente. Bueno, el resto de mi patrimonio es capital humano. Claro. O sea, yo ahora mi portfolio es, si cogiéramos, porque si, o sea, por hacer los números gordos, si es que habría que hacer números, eso se complica un poco, pero bueno, yo diría, si cogemos que el 5% de mis ahorros actuales mis ahorros actuales representan el 5% de mi net worth total, pues tengo el 95% invertido en un activo que se llama capital humano y el resto en otras cosas, Y en relación a esto, y luego si quieres hablamos un poco de cómo lo tengo distribuido, pero en relación a esto, una cosa que yo también diría a la gente joven es que la mejor inversión que puede hacer es en capital humano. Porque, de nuevo, que se cojan un Excel
yo siempre que pongo ejemplos me gusta que la gente lo vea con un Excel, al menos yo igual es que soy muy tonto o tengo la mente muy simple, pero yo las cosas las veo muy bien con Excel, cambiando variables y viendo qué sale, ¿no? Yo digo que la gente coja un Excel, una persona de 25 años y coja los próximos 20 años y asuma un ahorro mensual de 500 euros al mes al 12% durante 20 años o de 700 euros al mes, es decir, 200 euros de diferencia, en vez de al 12, al 8. Y que vean lo que sale dentro de 20 años. Sale mucho más patrimonio con 200 euros de ahorro mensual más. Y 200 euros de ahorro mensual más es tener un salario de 200 euros más al mes. Y un salario de 200 euros más al mes, invirtiendo en capital humano y tomando buenas decisiones profesionales, no es difícil conseguirlo. Entonces, yo creo que mucha gente debería enfocarse en, siempre y cuando, obviamente, tienes que hacer un trabajo que te guste y todo el rollo, y tienes que tener un balance entre tu vida personal y tal, que te sirva y tal. Pero me enfocaría en, respetando estas cosas, estas dos cosas, en maximizar tus salarios, porque eso va a tener un impacto mucho más grande que un punto que sí, que el interés compuesto hace mucho, pero es que pasar de tus ahorros de 500 a 700 es subirlos un 40%. Y es que eso va a tener un impacto mucho mayor a 20 años vista. Por eso la gente debería centrarse en eso. Entonces, dicho esto, ¿cómo aloco el 5% restante de mi patrimonio que tengo líquido, por así decirlo? Y como me puedo permitir tomar decisiones de inversión arriesgadas en situaciones donde yo creo que hay un upside muy atractivo, que no quieren decir asimétricas, porque mucha gente dice, no, invertir en criptomonedas es asimétrico, porque tienes mucho upside. No, pero es que invertir en criptomonedas es un cero en el downside, o sea, no es nada asimétrico. Asimétrico es que tengas unas pérdidas limitadas. Que la gente puede decir, sí, vale, pero puede subir más de un 100. Bueno, vale, pero que no es asimétrica, o sea, que te haces un cero. Entonces, eso no me gusta decir eso porque no es así. Es convexo, ¿no? Exacto. Entraríamos en un tema de tal, pero a mí no me gusta esa frase por eso, porque da la sensación de que se pierde poco cuando te puedes hacer un cero. Entonces, dicho esto, vale, pues yo digo, cosas que creo que puedan, que de nuevo, sin dedicarle muchísimo tiempo a mirármelo en detalle, tenga sentido que pueda tener un retorno muy atractivo. Y pues esto hace que yo tenga pues no sé, pues depende de cómo, porque cambia tanto de valor que no lo sé, pero entre el 30 y el 40% en Bitcoin y en Ethereum, que no me gusta llamarlo criptomonedas porque la gente que entiende Bitcoin se enfada si dices criptomoneda porque no es una criptomoneda, porque es una tecnología, tal, bueno, no me meto ahí. En Bitcoin y en Ethereum, porque me parece que son las que tienen un poco más sentido, muy high level y entendiendo cosas muy básicas, son las mismas, y tengo pues, no sé, 2 tercios y 1 tercio por ahí, depende de cómo estén de precio. Esto yo diría que es el 30 al 40%. Luego tengo como un 30 o un 35% en fondos activos y índices, pues típicos fondos, algún español, alguno por ahí tal internacional, pero vamos, fondos normales, long only normales. Luego tengo, pues no sé, un 20% o así en un fondo de capital riesgo que invierte en drogas psicodélicas, que luego podemos hablar un poco por qué en eso en particular. Y luego, pues el restante, pues nada, pues cash y no sé, igual, pues yo qué sé, igual compras un índice alguna vez de algo porque lo ves muy, no sé, muy obvio o lo que sea, pero vamos, en general, cash y demás. Algo que me gustaría hacer y que estuve intentando, pero que de momento no lo he conseguido, ha sido inventar algún negocio real, alguna empresa que estuviera funcionando ya, que generara un cash flow un poco recurrente y demás, para tener un poco la estrategia esta Barbell, ¿no? Que dice Taleb de, oye, una parte del dinero en algo más o menos seguro, recurrente y demás, y una parte pues en high risk, reward opportunities que te permita pues hacer un múltiplo, ¿no? Porque al final yo quizás es que tengo una visión un poco extrema, pero es que realmente a mí hacer un 10% al año no me cambia la vida. O sea, a mí lo que me cambia la vida es hacer un 7 veces, un 4 veces, un 3 veces si tienes suficiente capital porque no te da miedo hacerte un cero por tu situación financiera, como que es por la que acabo de explicar. Y luego también hay un tema también de personalidad. Por mi personalidad es una persona que lleva muy bien el tema de la volatilidad. De verdad, lo digo realmente. O sea, no me afecta nada que el Bitcoin caiga un 40%. Nada es nada. Entonces, claro, con esta personalidad y con un poco esta visión, pues es que tiene todo el sentido del mundo que lo organice así. Pues me gusta mucho este enfoque y es algo en lo que yo había pensado mucho, pero sin
darle este sentido, ¿no? Del valor presente de mis flujos futuros de caja, pero sí que tiene sentido que cuanto menos capital tienes o cuanto más joven eres, entre comillas, más riesgos te puedes permitir asumir, porque es eso, porque un cero no te cambia la vida. En cambio, cuando ya tienes un patrimonio que has construido durante años, pues ahí sí que la gestión de riesgo es bastante importante. Has hablado un poco del tema del capital humano y me gustaría saber cómo inviertes en él, cómo te sigues formando, si ya has llegado a un punto que ya no le das tanta importancia o sigues formándote de alguna manera, si lees o haces cursos o inviertes en ese capital humano de alguna manera. O sea, realmente nada aplicado a mi profesión, hago nada arreglado aplicado a mi profesión. O sea, yo cuando salí de la carrera, yo saqué buenas notas en la carrera, y cuando salí de la carrera me puse a trabajar. En cuanto pude hice el CFA a los 3 niveles, hice el CAIA. O sea, yo desde los 18 hasta los 26 no hice más que estudiar. O sea, yo recuerdo cuando estaba en City y sacaba los CFAs, desde que salí de la carrera hasta los 20... Pues hasta que acabé el CFA, que yo creo que acabé a los 25 o la edad que lo acabé, no creo que haya nadie que haya dedicado más horas que yo a finanzas. O sea, porque estaba trabajando todo el puto día, me iba a casa, estaba estudiando todo el puto día, los fines de semana estaba estudiando, entonces ahí hice una acumulación que, o sea, la máxima que pude, la que me permitió mi capacidad. Luego mi capacidad pues es la que es y es la que es, ¿no? Pero lo que máximo me permitió tener mi capacidad. Y ahora, realmente, yo creo que cuando te dedicas a la inversión, cuando has hecho el CFA, has hecho el máster, has hecho tal, tienes ya la caja de herramientas para la caja de herramientas teórica. O sea, no hay nada que no vean un balance, una cuenta de resultados o que pase en el mercado que no entienda leyéndolo un poco, porque ya tienes las herramientas. Entonces, una vez, yo creo que a partir de eso, a partir de que tienes esas cajas de herramientas, es un tema de trabajar, de mirarte las cosas con cariño, de estar en situaciones distintas, y ahí es como aprendes. Yo no creo, o sea, yo por ejemplo, un libro estilo los que leía antes, o sea, no sé, que tengo por aquí, los puedo sacar si quieres, pero en plan How to Beat Wall Street, o estos típicos libros, o sea, a mí no me enseñan nada. Ya, o sea, esto es la realidad, pero ni a ti ni a nadie que lleve 3 o 4 años atrás. O sea, que puede ser una lectura, el libro de Paramés o el libro tal, que puede ser una lectura pues de entretenida y tal, pero no te enseña nada ya. Entonces, yo esto no lo hago, no lo hago para nada. Como mucho, lo que más quizá hago de lecturas pues son leer cartas de fondos y demás, pero no nada libros de ese estilo. Estoy bastante de acuerdo en este aspecto que bueno, que los libros están bien, sobre todo al principio, pero llega un punto en que el valor que te aportan por página leída es cada vez más bajo, creo. Y sí que a mí, por ejemplo, pues me ayuda más leer cartas, que a mí también me gusta, o leer de sectores, informes de algún hedge fund o cosas así. Es que mira, si quieres te saco alguno de los que tengo por aquí, igual que no sea tan famoso. Va, enséñame, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es lo último que has leído? Bueno, nada, ahora estaba leyendo un libro sobre filosofía zen, o sea que no tiene mucho que ver, que lo tengo por aquí, pero no, alguno que tengo de finanzas por aquí, mira, que te voy a enseñar. Bueno, no tiene por qué ser de finanzas, ¿eh? Si estás aprendiendo otra cosa también me interesa. Sí, me interesa más y todo. Sí, estaba leyendo uno sobre filosofía zen, así, budismo y tal, que me estaba interesando últimamente, pero mira, de libros de finanzas, por ejemplo, típicos, Dear Chairman, que es uno sobre activismo, que a mí me interesaba mucho en su momento. Me lo leí el año pasado, es muy bueno. Jeff Graham, un profesor que ahora yo creo que es profesor de Columbia y tal. Que un amigo mío fue no es coautor, pero participó mucho, que se llama Grow the Pie, que básicamente es un poco sobre ¿por qué maximizar el valor? Un poco, hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué maximizar el valor para los accionistas también es bueno para la sociedad en general? Que habla un poco mucho pues de remuneración en acciones y todo esto, y el impacto que tienen los mercados financieros en la vida de las personas, que eso está bastante bien. Luego, mira, Confidence Game, que es de Bill Ackman, y cuenta... ¿qué cuenta? Yo ni me acuerdo ya. Era cuando... con una aseguradora de la que estuvo corto muchos años,
y que le tardó mucho en que se descubriera que era un fraude y demás, pero este está bastante bien, sobre todo porque habla mucho de la vida personal de Bill Ackman. Y luego tengo por aquí, bueno, mira, típico libro que de los que yo digo, pues ahora mismo no voy a perder, no es perder, pero no voy a dedicarle 5 horas o 8 a las que iba a leerlo, ¿sabes? Y bueno, tengo más arriba, pero bueno, y este es el libro que estoy leyendo ahora. Que bueno, ya lo tengo terminado porque es súper corto, pero bueno, por interés tal. Ah, mira, ya que te estoy enseñando cosas, una cosa graciosa que estuvimos hablando lo del patrimonio. Mira, esto que tengo aquí. Mira qué felpudo tengo para salir al patio. Qué bueno, qué bueno. En plan, pero nada, esto para hacer la gracia, nada más. Vale. Pues no conocía el de Grow the Pie, me lo he apuntado aquí. Y los que sí que me gustan, no sé si tú también estás de acuerdo, son las biografías. Que aquí sí que, aunque sepas mucho, siempre aprendes algo y siempre, no sé, me parecen más interesantes. Sí, mira, de hecho, no sé si estás seguro que la conoce. Bueno, mira, te saco 2 que tengo aquí. Mira, tengo aquí esta, que seguro que la conoces. Sí, bueno, me la estoy leyendo, justamente. Justamente me la estoy leyendo. Pues mira, esta... porque me dijeron, esta te la tienes que leer sí o sí y voy por la mitad. Pues mira, a mí me gustó mucho el principio de esta. Me gustó mucho pues como la primera mitad, porque era, bueno, el fundador de Nike, es un tío que hizo el MBA en Stanford, tal, no sé qué, que estuvo perdido 2 o 3 años en Hawái surfeando y tal, y eso está muy guay. Sí. Y luego me gustó menos porque fue como muy repetitivo. El tío me llegó hasta a caer mal. Un poco ahí. Pero bueno, el principio está muy bien. Y luego esta que es de Ben Bernanke, que era el antiguo de la Reserva Federal durante toda la crisis. De la Reserva Federal. Exacto. Y esta está bastante bien. Es un poco tocha, pero bueno, está bastante bien. Bueno. ¿Ha pasado por tus manos la de Titan? No. Pues muy buena. ¿Qué es? No sé ni dónde me suena. La biografía de Rockefeller. Oh. Muy, muy buena. Ahora, son 900 páginas, creo. Sí, es que este señor ha hecho muchas cosas, ¿no? Sí. Pero buenísima. Yo no lo conocía y me gustó mucho. Hacemos una pequeña pausa para tomar aire y estirar las piernas. Y mientras Edu vuelve, aprovecho para agradecer a todos los suscriptores de Alfa Positivo por hacer esto posible y por hacer que el proyecto sea sostenible. Y si todavía no conoces las ventajas de la suscripción de Alfa Positivo, aparte de apoyar el podcast, tendrás cursos de formación, herramientas, artículos premium y acceso a nuestra comunidad privada. Además, tenemos un buen roadmap de mejoras y sorpresas que vamos a ir publicando a lo largo de los próximos meses, así que, como dicen los americanos, stay tuned. Y estoy viendo a Edu preparado para seguir, así que no te entretengo más y seguimos con nuestra charla. Perfecto, pues si quieres pasamos un poco a comentar tema de psicodélicos, que es un tema que bueno, todavía está en ese momento todavía incipiente, que hay muy poca gente que sabe que existe, pero que tiene potencial para convertirse en un sector parecido al del cannabis, en el que llega a haber mucho hype en un momento determinado, pero todavía está en ese momento incipiente. Hay muchas empresas que ya están con valoraciones muy importantes, pero bueno, todavía no es eso que te vayan parando por la calle para hablar de psicodélicos. Entonces, a mí me interesó el tema desde que lo escuché en el podcast de Tim Ferriss, y luego también lo comentaba mucho en el libro de Tribu de Mentores de Tim Ferriss, también lo comentaba mucho. Y a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, que unas drogas que son beneficiosas para la salud y tal. Entonces, ¿qué te llamó a ti la atención y qué es este mundo de los psicodélicos?
O sea, yo esto también yo creo que me enteré por Tim Ferriss en alguno de sus podcasts y yo creo que fue como en primavera del año pasado, con todo el confinamiento más duro y tal. Y bueno, empecé a leer un poco sobre el tema. Entonces, ¿qué es esto de las drogas psicodélicas? O sea, las drogas psicodélicas son un subgrupo de drogas alucinógenas que por lo que se caracterizan es porque activan unos receptores de serotonina que se llama, un receptor en particular que se llama 5H2A, o sea, 5H2A, entonces que hacen como una labor muy parecida a la que hace la serotonina, que es un neurotransmisor. Entonces activa ese receptor y pues genera pues depende de la dosis, pero desde efectos visuales hasta algo que llaman disolución del ego y bueno, una serie de efectos, ¿no? Entonces, esto es un poco la característica o lo que define a algo para que se le califique de droga psicodélica, que vaya al receptor, a ese receptor de serotonina en particular. O sea, no tiene nada que ver con otras drogas como pues las más de fiesta, de cocaína y estas cosas, que son más temas relacionados con la dopamina y tal. Esto es un efecto totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas drogas? O sea, al final hay 1000 variantes y demás, pero un poco las 4 clásicas, las 4 psicodélicas clásicas son el LSD, que es algo que es sintético. El LSD se inventó en el año 50 y tantos por Alfred Hoffman, que era un científico de la farmacéutica Sandoz. Tienes la psilocibina, psilocybin en inglés, que es básicamente el componente de los hongos mágicos, y esto es un componente, o esto es una droga que se lleva tomando milenios pues en América del Sur, en América Central y demás, los indios también en Estados Unidos. Este es el segundo tipo. El tercer tipo es el DMT, que es el componente, es una molécula que va dentro de la ayahuasca, que es esto que se bebe ahí por Perú y demás. Y luego tienes la mescalina, que es lo que es de nuevo el componente que va dentro del peyote y el cactus San Pedro, me parece que se llama, ¿no? Estas son las clásicas. Luego hay más, ¿no? Porque al final no dejan de ser moléculas que tú a una molécula en concreta, si le metes un carbono aquí, un tal aquí, o no sé qué, pues la modificas un poco, pero vamos, que no son más que moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué otras características tiene esto? Hay 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque yo no sabía nada de este tema, nada es nada. Uno, que no son adictivas. O sea, algo que caracteriza estas drogas es que no tienen componente adictivo. O sea, esto no es que lo diga yo, es que el research que hay es que tú a una rata le pones el LSD en un tal y no vuelve a tomarlo. Y no hay nadie adicto al LSD ni a este tipo de cosas. Eso por un lado. Y segundo, que no son tóxicas. Puede haber una adicción psicológica. Eso sí que se puede dar, pero no hay una adicción fisiológica, no hay adicción fisiológica. Sí, yo como lo entendí esto, también a la hora de pensar en este tipo de drogas versus las drogas normales, es el tema de que tú te puedes meter toda la cantidad que quieras de LSD, que no te puede dar una sobredosis, porque no es tóxica. Te puedes quedar loco, seguramente te quedas loco, pero no te va a dar una sobredosis porque no es una sustancia tóxica, sino que es sobre todo psicológica. Exacto, ese era mi segundo punto. O sea, primero es que no tiene adicción en cuanto con la definición de adicción, que es una necesidad que puede llegar a crear una necesidad fisiológica. Sí que es cierto que puedes decir, ¡guau! ¡Qué pasada ha sido el LSD! Ahora lo voy a tomar todas las semanas, pero que no es algo que como puede pasar con la heroína o con la cocaína o lo que sea. Y luego lo que tú dices, que no es tóxica, en el sentido de que tú tomas el LSD y a ti te hacen una prueba médica de lo que sea, de sangre, de pulso y tal, y no se sabe, no se puede saber porque no hay ninguna reacción fisiológica del cuerpo. O sea, no existe la dosis, no existe dosis de psilocibina ni de LSD que te pueda matar. No, te puede dejar tonto, es como se suele decir, pero no te puede matar. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Esto es interesante porque, es que tiene una historia fascinante. Hay un libro que recomiendo, que es uno de mis libros favoritos, que se llama How to Change Your Mind, y tiene un subtítulo, porque el título a mí no me gusta nada, porque parece que es un libro de autoayuda ahí un poco raro, pero el subtítulo es muy interesante y es básicamente qué nos dicen las drogas psicodélicas de la consciencia, un subtítulo así, y es básicamente Michael Pollan, que es un New York bestseller típico que escribió sobre comidas, y muy famoso porque escribió sobre comida y demás, que ha escrito un libro sobre esto y que es apasionante porque tiene una parte que es sobre, una introducción, luego tiene una parte histórica que es fascinante. O sea, las drogas psicodélicas en los años 50 y 60 eran legales, las usaban los psicólogos, dos o tres detalles curiosos por si a la gente le interesa que se lo lea. O sea,
La primera vez que se supo en el mundo occidental de la psilocibina, que es el componente, como decía, de los hongos mágicos, fue en la portada de la revista Nature, porque hubo un vicepresident de JP Morgan que leyó sobre esto, que se interesó mucho y fue a México a encontrar a una señora, a una chamán, para que se lo diera tal no sé qué, y luego volvió y se lo contó a la revista Nature. Luego, otro tal curioso. En Alcohólicos Anónimos, el fundador de Alcohólicos Anónimos empezó a usar y pedía poder usar la psilocibina para tratar las adicciones de los alcohólicos, tratarlos con los componentes de los hongos mágicos. Y durante los 50 y los 60 hay muchísimas declaraciones de actores de Hollywood y de gente de Silicon Valley hablando de esto totalmente normal. ¿Qué pasó con esto? Que luego, con toda la contracultura de Estados Unidos en los años 70, se empezó a usar de manera recreativa. Luego esto generó un efecto en la gente de muy así hippiesco, de tal, la gente no quería ir a la guerra de Vietnam, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, y dijo Nixon, fuera, esto fuera, y se prohibió todo. Entonces, todo el research que se había hecho sobre eso se metió en un armario, se cerró durante 30 años y no se supo más. Entonces, ¿qué pasó? Que al principio de los... Sí, siempre hubo bastante actividad underground de este tema, pero claro, no publicado en papers. Pero ya se tenía percibida como una droga mala, digamos. Exacto, bueno, y a ver, es una droga que puede ser peligrosa en ciertas situaciones, ¿eh? O sea, no estoy haciendo apología, estoy hablando de cuáles son los hechos de lo que ha pasado, ¿eh? Y luego, pues a principios de los 2000 y sobre todo más a partir de 2010, pues algunos centros de investigación y tal empezaron a buscar ahí las bibliotecas, ahí esos papeles ahí que estaban llenos de polvo, de oye, ¿qué es esto, no? Y empezaron a ver cosas muy interesantes y entonces lo empezaron a probar y empezaron a ver cosas para el tratamiento de adicciones, para el tratamiento de ansiedad y depresión, para el tratamiento de estrés postraumático, que es lo típico que tienen los soldados americanos cuando vuelven de la guerra, y estaban viendo unos efectos múltiples veces mejor que la alternativa actual. Y sobre todo, lo que es llamativo es que, por ejemplo, para el tema que yo más me he mirado, que para el tema del depresión y la ansiedad, no es un tema como los antidepresivos que te tienes que tomar 2 pastillas al día. Es que tienes 2 o 3 sesiones que te hace un clic el cerebro y que esa gente a los 6 meses y al año no tiene síntomas de depresión. Y esto no son en plan científicos raros que lo están haciendo, lo está haciendo Johns Hopkins University, que probablemente sea la universidad de medicina más top del mundo, lo está haciendo Imperial College aquí al lado, aquí, lo está haciendo New York University, gente, científicos que tenían un pasado en otro tipo de drogas. Por ejemplo, Johns Hopkins lo está liderando todo, un tío que es el máximo experto mundial en cafeína, que llevaba 30 años investigando cafeína, y vio estos resultados y dijo, tengo que dejar toda mi investigación porque esto es lo más heavy que he visto en mi vida, en cuanto a resultados. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cuál es un poco aquí la tesis y por qué a mí me interesó esto? Y estamos hablando solo desde el punto de vista médico, porque luego mucha gente puede debatir de si tiene un uso también para, por ejemplo, el tema del microdosing, Recreativo. que es exacto, recreativo y no solo recreativo, o sea, porque aquí tienes... Sí, que hay gente que también le ayuda al tema de concentración y tal, ¿no? O sea, aquí tienes las grandes dosis gordas, es decir, donde tú le das a un tío una cantidad importante del psilocibina y lo tratas en plan como un psicólogo y el tío está ahí en el sofá con un viaje de 6 horas que no sabe ni dónde está. Pero luego también está el tema del microdosing, que el microdosing es tomas a un nivel subperceptual, que básicamente es como que no notas nada raro. En plan, puedes decir, bueno, pues hoy igual los colores se ven un poco más claros o estoy un poco más contento, pero no se nota. Y eso y eso en Silicon Valley se usa de manera muy amplia ahora mismo. Y todo el mundo sabe que se usa para temas de creatividad, para ingenieros de software y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la tesis aquí de inversión? Es, a ver, tú tienes una industria. Primero, tienes voy a decir algo que es algo polémico, pero o sea, si partimos de la premisa de que al final, si no eres una persona religiosa y tal, al final un poco el objetivo que tenemos todos en la vida es ser personas felices y estar felices con nuestra vida y contentos y demás. Si partimos de esa premisa número 1 y premisa número 2, que la realidad o cómo se percibe la realidad no deja de ser una experiencia subjetiva que cada uno lo ve de su manera. Partiendo de estas 2 premisas, se podría decir que la salud mental es el mayor problema que existe en el mundo. O la cosa más importante que hay en el mundo. Porque se podría decir, hasta una persona... Por ejemplo, ¿cuál podría ser un problema de los que a priori parece más problemáticos en el mundo? Pues la pobreza, ¿no?
pero incluso se podría argumentar llevado al extremo. Una persona que tiene bienes materiales muy reducidos, pero que en su percepción subjetiva de las cosas está feliz, pues es que es mejor que una persona millonaria que no sale de la cama porque está depresiva. Entonces, tienes un problema importantísimo, que yo creo que es el más importante, pero no quiero decirlo tampoco, porque es un poco exagerado. 2, que es un problema creciente, porque por cómo se desarrolla el mundo, por las redes sociales, por el hecho de que la gente cada vez lo tiene más fácil, sobre todo el mundo desarrollado, entonces te acostumbras a todo más fácil, pues es más difícil ser una persona feliz y hay muchos problemas de depresión y es algo que no deja de aumentar. Y tercero, tienes una solución que parece que es mucho mejor que las alternativas, que destruye a una industria que son billions y billions y billions de dólares de antidepresivos al año y de psicólogos y de historias. Entonces, sobre todo de antidepresivos y farmacéuticas y tal. Entonces, si pones todas estas piezas juntas, dices, joder, es que... Y estás en un estado de investigación o de desarrollo muy temprano, porque incluso en el fondo en el que yo estoy invertido es el primer fondo profesional dedicado exclusivamente a esto. Es un fondo, han hecho el primer cierre ahora, 20 millones de fondo. O sea, es un fondo minúsculo. Que están financiando hasta centros de investigación, no están financiando ni empresas, o sea, empresas también, pero hasta centros de investigación. Entonces, tiene pinta de que esto puede ser algo de hacer muchas veces el dinero en algo así. Sobre todo porque en Estados Unidos, cuando ven algo con un TAM, como dicen ellos, el mercado potencial tan grande, que es tan mejor que la alternativa, el dinero entra ya a puertas en Estados Unidos con estas cosas. Entonces, eso es un poco la tesis. La tesis no tiene más que esto. Estoy entrando en algo potencialmente revolucionario muy pronto, donde no ha entrado el dinero, y donde creo que esto va a ser, y un poco cuando yo hice un poco de due diligence del fondo y demás, hablé con otros LPs que había en UK y demás, y un poco lo que me decía, sobre todo uno que ya había investido en cannabis, me dijo, tío, esto me recuerda a los equipos de cannabis hace 12 años, a los tíos tal. Entonces, bueno, es un poco la tesis. El otro día me preguntaba, aprovecho para comentar, alguien me preguntaba, oye, van a sacar ahora un ETF y hay empresas cotizadas, están saliendo muchas empresas cotizadas porque están las valoraciones infladísimas ya. ¿Qué opinas de esto? Y yo lo que digo aquí es, a ver, yo tengo serias... O sea, yo no sé qué modelos de negocio van a ser rentables aquí, porque al final hay muchos modelos de negocio aquí. Puede ser patentes de moléculas mejores, pueden ser tratamientos o clínicas especiales, tal. Entonces, a priori, no veo claro qué modelo es. Y además, si estos resultados de que, oye, gente con depresión y tal va allí, hace 3 sesiones o 5 y no vuelve a tomar esto hasta dentro de 10 años, pues es que tampoco es un negocio recurrente donde se pueda ganar mucho dinero. Entonces, por eso creo que el momento de pillarlo es, oye, hay que pillarlo pronto, en el momento en el que está el capitalismo buscando cómo rentabilizar esto y ya está. Pero yo no invertiría en una empresa en concreto que estuviera desarrollando un modelo de negocio en concreto porque no tengo ni idea de lo que va a pasar. Vale. Y el tema, por ejemplo, de las microdosis que hemos comentado de Silicon Valley, ¿cómo se proveen de estas sustancias? O sea, ¿es un mercado ilegal o ya hay empresas que trabajan con esto? ¿Cómo se mueven estas microdosis? A ver, el tema es que hay una cosa curiosa si lo piensas con las drogas, porque las drogas no dejan de ser lo que decíamos, no dejan de ser moléculas. Entonces, tú dices, oye, yo voy a prohibir el LSD, que el LSD es CH4, oxígeno, tal, lo que sea, y dices, vale, ¿y si le quito un carbono? ¿Y si le añado un no sé qué? ¿Esto es legal o es ilegal? Si no es esta sustancia. Entonces, eso es una parte interesante. Es como el doping. Esto es como el doping. Claro, es que tú le tocas un tal y que ya no es la misma molécula. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, hay algún estado ya que está despenalizado en Estados Unidos el uso. O sea, que es ilegal comprar, vender y tal, pero que si te pillan tomando y tal, como que no... Y no me lo sé, que no sé si es Oregón o no sé en qué estado sos. Pero, obviamente, esto es todo under the table. Lo que pasa con el microdosing es que, igual que los tratamientos con dosis grandes y demás, puedes hacer research y puedes ver los resultados y puedes hacer lo que se llama double blind studies, que es en plan, pues, que hay placebo, que hay sustancia, que ni el que lo está tomando ni el que lo está mirando sabe cuál es el placebo y cuál es la sustancia. O sea, hacerlo todo bien, con el método científico bien hecho, eso se puede hacer. Pero microdosing, ¿Cómo ves los efectos? Es decir, porque no se sabe ni muy bien cuál es el programa que tienes que seguir, no sabes si tienes que tomar 2 días y 2 días no, o 5 días sí, 5 días no, y cómo lo mides. Entonces, de microdosing no hay más que testimonios. Yo me leí un libro sobre microdosing y al final dices, tío, estos son testimonios de gente. Entonces, ¿sabes? Yo ¿qué te voy a decir? No lo sé.
Me recuerda mucho a la película Sin Límite, no sé si la has visto, es, Matthew McConaughey creo que es, que descubre también una sustancia que al principio, pues eso, toma un poquito y se nota más lúcido, que piensa mejor, y luego eso, pues le lleva a cada vez consumir cantidades más grandes y eso le da como superpoderes mentales, ¿no? No la he visto, pero creo que sé cuál dices, pero eso en todo caso recuerda más a temas como a temas como Adderall y todo este tipo de cosas que toma la gente de concentración, Rubifen y Concerta, que son cosas que en Estados Unidos están súper extendidas, que yo cuando estuve allí estudiando de intercambio flipé, y aquí en Londres también, o sea, es una locura. En plan, drogas que te hacen estar más concentrado. Es drogas en general que se usan que son, o sea, no son drogas ilegales, son cosas que se compran en la farmacia con prescripción y demás, que son para TDAH, ¿no? Para nuestro trastorno de déficit de atención, que eso la gente lo usa para no dormirse, para tal, pero eso no dejan de ser anfetaminas. Tienen parte de anfetamina. Entonces, Sin Límite va por ahí. Porque, y déjame decirte una cosa que para mí es interesante, porque dices, oye, ¿qué es esa? O sea, el tema de las drogas psicodélicas, bueno, hemos explicado un poco lo de receptores de serotonina, tal, no sé qué, pero ¿qué explicación da los científicos a que tengan estos efectos tan duraderos cuando ya estás fuera del mundo, cuando ya no estás bajo los efectos de la droga, días después y tal? Y un poco lo que miran, una de las cosas que están haciendo aquí en Imperial, que es bastante interesante, es hacer típicas imágenes del cerebro con rayos X cuando están tomando las drogas, para ver lo que ven, ¿no? Y entonces lo cuentan en el libro y es interesante porque una de las cosas que decían es, o sea, lo que se imaginaba esta gente los científicos era que tú vas a ver la imagen del cerebro y vas a ver ahí las distintas partes del cerebro en plan como fuegos artificiales por ahí. Y lo que vieron fue algo que fue lo contrario. O sea, y de nuevo, no me quiero meter en el aspecto técnico porque no soy biólogo, ni neurocirujano, ni nada, pero a grandes rasgos hay una parte del cerebro que se llama el Default Mode Network, que básicamente es una parte central en el cerebro, que básicamente tiene la labor de como de recibir y racionalizar muchos de los impulsos que recibe nuestro cerebro, en plan sonidos, situaciones. Es como que es como la parte del cerebro que toma las percepciones del cerebro y las ordena según tus experiencias vitales y todo este tipo de cosas. También es la parte del cerebro que nos permite pensar en el futuro y en el pasado, pensamiento autorreferencial, es decir, cómo es Edu Riera, es una persona de esta forma, de aquella forma, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vieron en las imágenes que le pasaba al cerebro cuando estabas bajo los efectos de esas drogas, es que esa parte se desconectaba. Entonces, había redes neuronales que no iban a ese estado central para que se racionalizaran y luego volvieran y el cerebro diera una respuesta, sino que se empezaban a mezclar sin pasar por eso. Entonces la gente perdía esa sensación de sí mismo, un poco lo que se dice en inglés, o lo llaman en inglés ego dissolution, ¿no? Que disolvías un poco esa visión que tienes de ti mismo y tal. Entonces mucha gente cuando tiene esa experiencia tan heavy y tan distinta a la realidad, les cambia mucho la visión de, tío, no me tengo que tomar a mí mismo tan en serio, todos estos vicios que tengo, adicciones, en realidad son trampas que me hace mi cerebro, pero que yo no soy así. Entonces es un poco la explicación muy a grandes rasgos de cómo lo intenta explicar esta gente. O sea, yo como lo entiendo, lo que has explicado es que tenemos un cerebro que funciona casi el 90% de manera automática, que tiene esta función default mode que funciona automática y que todo se procesa de manera rápida según a tus experiencias, y que esto como desactiva un poco esta automatización y te lleva a pensamientos más profundos o más allá de lo que sueles pensar. Exacto. O sea, a mí hay una metáfora que me encanta, que es de Tim Ferriss, yo creo, que dice, tú imagínate que tú esquías todos los días en la misma pista. Primero empiezas en nieve virgen. O sea, todos cuando nacemos, nuestra pista cerebral es una nieve virgen. Entonces tú te tiras en esquís el primer día, y te tiras el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces llega un momento que vas creando un surco. Entonces toda la sensación de velocidad, de nieve que te da en la cara y todo, da igual, porque tú vas siempre por el mismo sitio, pero siempre todo lo analizas en función del mismo surco por el que vas, las mismas curvas y tal. Entonces lo que él le dice es que una experiencia muy fuerte con una droga de estas lo que hace es volver a poner todo nieve virgen. Entonces vuelves a estar arriba y vuelves a bajar otra vez, en plan, pero viéndolo todo como si fuera la primera vez. Y esto no es muy distinto. Antes sacaba el libro de la filosofía budista. Este libro se llama Beginner's Mind, es decir, mente del principiante. Es decir, la filosofía budista está muy relacionada con esto, de tomarse las cosas todas como un principiante, no darlas
no, como se dice en inglés, take things for granted. No asumir que todo lo que te pasa es lo normal, y no, o sea, valorar en plan, pues estar con, ¿sabes? Las cosas del día a día más tontas que los que no somos así, pues no le damos importancia. Y ya termino con este tema. Yo creo que otro tema que ayuda a entender cómo funcionan estas cosas es que cuando te sacas las imágenes cerebrales de esta gente bajo estas drogas, lo más parecido que han encontrado son las mentes de la gente muy experta en meditación. La gente que que son muy expertos, que llevan muchos años, que lo hacen muy bien, cuando están meditando en plan en sí mismos y en la profundidad de la meditación, tienen reacciones muy similares en el cerebro, que apagan esa parte, y es lo más parecido que han encontrado. Por eso, yo creo que la gente no tiene que empezar en estas drogas como unas drogas en plan, las típicas drogas, la cocaína y todas estas cosas que son en plan dopamina, placer, tal, sino como una sensación más bien de tranquilidad y de zen, más que de chute de dopaminas y de placeres. Sí, sí. Buah, pues qué interesante, la verdad, que bueno, que yo también había sentido esta curiosidad, no he llegado a profundizar tanto como tú en este tema, pero sí que me llama la atención, sobre todo para el tema recreativo, ¿no? Yo creo que si se abren un poco las puertas, esto, al final, los que están en Silicon Valley son los innovadores de todo lo que pasa, todas las tendencias, pues no empiezan allí, pero si algo se está moviendo ahí, sabes que tiene mucho potencial para expandirse por el resto del mundo. Sí. No, y esto ya, yo te digo, yo no sé el tema ahí, cada uno tiene que hacer su research y ver, y vamos, me interesa desde el punto de vista de inversión, me parece un tema atractivo y bueno, veremos qué pasa los próximos años. Sí, yo es eso, yo lo veo como tú has dicho, como el sector del cannabis hace 10 años, o un poco más, pero también igual. Y veo que de aquí poco habrá un boom de que, bueno, todas las empresas que hayan salido que no tengan ni ingresos tendrán valoraciones estratosféricas y bueno, y todo lo que hemos visto en el cannabis. Y bueno, si quieres pasamos a otro investment theme que también sé que sigues bastante, que es el tema de los derechos musicales. Este sí que estoy bastante fuera, tengo que admitir, ¿vale? Entonces, también quiero que me expliques un poco cómo funciona, qué significa esto de los derechos musicales y por qué te parece interesante y cómo inviertes en esto. A ver, esto es una pedrada mía de últimamente, ¿eh? Esto no es algo que le haga muchas vueltas como esto. Esto yo creo que se me ocurrió tampoco lo investigué mucho, pero me empezó a interesar hace un par de meses. Porque leí en algún lado, no sé qué cantante vende todos sus derechos musicales a un fondo, ¿no? Hay un fondo en Reino Unido que se llama Hypnosis Song Fund, es decir, canciones de hipnosis fund o no sé qué, que ya está en el FTSE, no sé si el 100 y pico, que es una empresa ya tochísima, o sea, en plan que ya cotiza, es típico fondo close-end con un NAV diario y tal que cotiza, ¿no? Entonces, ¿qué hace este fondo? Este fondo lo que hace es decirle a Shakira, oye, todos los derechos todo el dinero que estás cobrando por los derechos de tus canciones o por parte de tus canciones, te los compro, te pago upfront y ya los cobro yo. Y hay distintos revenue streams, ¿no? Hay pues los típicos streams de YouTube, de Spotify y tal. Luego, derechos de autor de si te ponen en la radio, en no sé dónde. Si te ponen luego si te ponen en discotecas, gimnasios, tal, si te usan para series de televisión o pues puro compra de descargas pagando o discos que la gente todavía compra o tal, ¿no? Entonces, eso es como funciona así a súper grandes rasgos. Les compras los derechos, les pagas upfront y los cobras tú en el futuro y también los gestionas. Porque no sé si Shakira quizá tiene un equipo de la leche y tal, pero yo estoy seguro que muchos autores más pequeños no hacen nada porque sus canciones estén en sitios. Aquí si tienes un fondo y un equipo que te gestiona, pues si sabes que va a salir una serie, pues dices, oye, ¿por qué no pones mi canción a la serie? Tal, un poco que puedes hacer un cierto management, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me parece súper interesante? Por varias cosas. Primero, no sé si te acuerdas que cuando empezaron a salir todo el tema de internet y tal, las ventas y los revenues de las compañías musicales se desplomaron. Y entonces fue como el fin de la industria musical.
Ahora, con el tema de todas las plataformas de streaming y demás, no sé cómo está de tamaño como antes, pero lo que lees un poco es que todo el mundo piensa que esto, si no ya, en breves va a ser un mercado mucho más grande de lo que era antes. ¿Por qué? Porque antes comprarse un disco era casi un lujo de gente de clase alta, yo te diría, y ahora todo el mundo lo tiene. Entonces es un mercado que está creciendo y que está creciendo una barbaridad, sobre todo a través del streaming. Segundo, que se está convirtiendo en un mercado que es que tener Spotify es como pagar la luz. O sea, es una utility, básicamente. O sea, no es lo de si me va bien, compro 7 discos y si me va muy bien, compro 12 al año, como se hacía antes, como hacían mis padres. No, es que el Spotify lo pago antes que la luz. O sea, no sé si me explico. Entonces es como, tiene el riesgo de una utility el cash flow. Entonces, tienes estas dos partes. Y luego tienes una parte que para mí es la que a mí me hizo un poco el click, que es, cuando tú tienes un trade en cualquier inversión, es porque el valor estimado del que vende y el que compra es distinto, ¿no? Y normalmente, y el valor estimado puede ser distinto porque tienes una proyección de cash flows distinta, que es lo normal, que tienes un view distinto a la compañía, o tienes una tasa de descuento distinta. Que eso normalmente la gente no lo piensa tanto, pero si eres un fondo súper conservador, pues puede ser un muy buen trade comprar una compañía a un precio X a una persona que quiera un retorno más alto, ¿no? Y lo que yo veo es que hay una discrepancia brutal entre la tasa de descuento de los artistas y la tasa de descuento de un fondo profesional. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por ¿cómo se dice? La preferencia temporal de un artista es bajísima. Perdón, es altísima. Es decir, un artista lo que quiere es cobrar rápido para poder sacar más cosas. Oye, es que quiero el dinero ya para poder lanzar videoclips. Yo, por ejemplo, que sigo mucho la escena de la música urbana en España, uno de los problemas que hay es que la gente no tiene dinero para sacar más discos, más sacar vídeos. ¿Por qué? Porque para sacar un vídeo hay que pagar 5.000 euros por adelantado que no tienen. O para grabar hay que ir a un estudio, pagarle al productor que no tienen. Entonces, esa gente, si les dices, por ejemplo a los brutos, les dices, te compro tus canciones por lo que vas a generar los próximos 5 años. Te lo compran. ¿Y a cuánto se lo estás comprando? A un yield del 20. ¿Sabes? Entonces, tienes una diferencia de preferencia temporal brutal, eso por un lado. Y segundo, cuando tú miras el retorno, el retorno es una parte de preferencia temporal y una parte de riesgo. Y tú ten en cuenta que el 100% del patrimonio de un cantante está en su música. Bueno, si eres un cantante muy rico tendrás tu tal, pero la gente que está pensando es su música. Si tú eres un fondo o un fondo que te llega dinero de LPs, que tienen su dinero totalmente diversificado en otros fondos, en otras industrias, y tienes un activo que está totalmente descorrelacionado con el mercado. Totalmente. O sea, ya me dirás tú, los derechos mensuales, el discount rate que le exiges es muy distinto al que le exige un artista que tiene una preferencia temporal mucho mayor y además que está concentrado en ese tipo de activo. Entonces, yo creo que hay una oportunidad salvaje. Lo que no sé es cómo accionarla, porque no lo sé, lo tengo que pensar, pero me parece salvaje la oportunidad, y estoy seguro de que esto va a salir y a alguien se lo va a ocurrir en breves. O sea, ya se le está ocurriendo en el Reino Unido. Es que, para que veas cómo la tesis es un tema de discount rate y no es un tema de cash flows, el fondo este que te digo de Hipnosis, que me estuve leyendo un poco lo que hacían, dice que no compran canciones nuevas. O sea, ellos no compran ni que sea una canción de Shakira nueva. No compran nada que no tenga un track record de 4, 5, 6, 7 años o más. ¿Por qué? Porque no están para adivinar los cash flows de la canción. Están para arbitrar tasas de descuento. O sea, es que es el mejor ejemplo de que no estás arbitrando cash flows. Entonces, yo eso es un tema que, me lo he mirado muy por encima, pero que a mí, la discrepancia de tasa de descuento es algo que el otro día dije, tío, es que esto es obvio que esto es así. Es que estoy seguro que aquí hay trades para hacer 100%. Pero el problema es que tiene mucha ejecución, porque hay que montar un fondo, hay que hablar con los artistas. Claro, porque esto no hay una entidad organizada que se dedique a esto. Bueno, este fondo de Hipnosis que te digo, este es un fondo que... Sí. Que tú como inversor particular puedas invertir en un fondo que se dedica a esto. O sea, fondos yo no conozco. Tú lo que puedes hacer es comprar, esto es un holding, como Buffett, como si compras Berkshire, y pues compras a un NAV determinado, que ese NAV determinado pues cotiza hacia arriba, hacia abajo, que puedes
Bueno, perdón, que puedes comprar a prima o a descuento del NAF, porque el NAF hay que valorarlo, pues me imagino que lo valorarán cada cuarto o lo que sea. Pero vamos, yo esto, sí, o sea, lo que pasa es que tiene, pues eso, una ejecución pues muy costosa que no puedo, porque yo trabajo y no puedo hacer esto, pero me parece que abre una oportunidad brutal, la verdad. Claro, porque al final estas situaciones de arbitraje, al final, pues por un lado o por otro, se suelen acabar en un mercado más eficiente. Exacto. Pero no lo conocía, la verdad. O sea, me cuesta entender que, por ejemplo, los artistas más importantes no tengan asesores buenos que de verdad les digan cuánto puede valer eso. O sea, No, pero si es que pero te lo pueden, pero te lo pueden decir, pero tú puedes decir, oye, es que yo no quiero tener mi patrimonio concentrado en esto. Porque es que si lo tengo concentrado en esto, si mi patrimonio es mis rentas futuras son en gran medida mis derechos musicales, pues le voy a exigir un 20% de descuento para estar así de concentrado. Si alguien me lo compra con una tasa de descuento del 10, nos ponemos de acuerdo los cash flows, te lo compro con una tasa de descuento del 10, yo el 20, oye, genial. ¿Sabes? Por eso. O sea, vamos, es que lo vendió Shakira, lo vendió. Obviamente, el Hipnosis Fan que le está comprando a artistas súper grandes, sobre todo el mundo anglosajón y tal, no va a hacer IRRs del 50%. Pero luego también es otra cosa que puedes apalancar. O sea, si esto de verdad es una utility y con casos recurrentes, tú lo apalancas fácil, lo apalancas con un loan to value el que consideres y haces un boost de retorno. O sea, claro. A mí me parece que tiene todo, o sea, todo para ser una inversión cojonuda, la verdad. Bueno, hasta que entren más Hipnosis Fan con otro nombre, que vean la oportunidad, haya más demanda por este tipo de activos y los precios sean más exigentes. No, pero desde luego es muy interesante y sobre todo lo veo interesante para artistas que estén empezando o que sean pequeños, que no sean muy famosos y que sí que necesiten este capital para invertir y para hacer nuevas canciones, nuevos vídeos y todo esto. Genial. Es que, porque, perdón, para añadir la última pequeña cosa, lo que dices de artistas pequeños y tal, cuando tú lees un poco sobre la industria musical de artistas pequeños y tal, siempre hay el debate de ser independiente versus firmar con una discográfica. Y el problema que te dicen es, si estoy independiente no tengo un duro para hacer cosas, y si firmo con una discográfica tengo dinero, pero tengo que hacer lo que ellos me mandan. Y esto soluciona el problema, porque tú puedes hacer lo que quieras, porque yo te estoy comprando lo que ya has hecho. Yo te adelanto el dinero y te compro lo que ya has hecho. Lo que hagas en el futuro ya decidiré si te lo compro o no te lo compro. Pero puedes hacer lo que quieras. Entonces ese problema lo solucionas también. Pero bueno, era solo por añadir esto. Bueno, pues si quieres cerramos esta parte de cómo invierte Durriera y pasamos a algunas preguntas que nos han dejado en la comunidad. Siempre digo que voy a tener una charla con algún invitado y siempre cae alguna pregunta. Están más orientadas al tema de carreras profesionales, pero bueno, si quieres las comentamos un poco. Y la primera nos la hace Filipo y pregunta la importancia del CFA y Calla para entrar en el sector. A ver, lo hemos hablado, pero tú tienes los dos, CFA y Calla. Yo tengo los dos y te diría, empiezo por el Calla, que es el más fácil. A mí el Calla me sirvió mucho de manera personal para enterarme de todo esto del tema de inversión alternativa. Yo creo que tengo bastante buen overview de qué son los hedge funds, qué son los private equities, qué son los venture capital, qué son los un poco derivados, todo precisamente el tema de los activos musicales pues es un activo alternativo. Y esto te puede ayudar. Pues igual, es que no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo si no había un capítulo ni nada de esto, pero por ejemplo yo fue cuando aprendí de la inversión en madera, o de la inversión en farmland. Entonces, a mí me sirvió muchísimo para entender, para tener una visión global de cómo funciona esta cosa, para entender lo típico, pues ahí es donde aprendí yo que los hedge funds no hay que medirlos contra el mercado, que es lo que todo el mundo dice, que no va a tener el S&P 500 porque no va de eso, porque entonces ahí aprendes, pero y a mí me gustó mucho. Pero nadie jamás, nunca me preguntó qué es el Calla. En una entrevista, ni en nada, nunca, nada. O sea, que eso, de cara a conseguir trabajo, nada. Y luego, el CFA lo dije yo creo en la primera parte de la conversación, creo que es que vamos a un paso que se va a convertir clase casi en un necesario para trabajar en finanzas. Porque es que, sí, como la carrera. Exacto, va a ser el Hurdle que era como la carrera hace 10 años, ¿no? Que si no tenías carrera, pues ya directamente es que no te cogían y era como la base que todo el mundo tenía que tener, ¿no? Pues exacto. Posiblemente, yo lo veo así y
Y aparte que, bueno, salen muchos números de el número de fondos que había hace 20 años por CFA, o el número de CFAs que había por fondo, y antes era de 1, 2 o 3, y ahora es de 30 y pico. O sea, hay 30 y pico CFAs por cada fondo institucional, que eso también es interesante. Nos pregunta Daniel Martín si es necesario tener una carrera de economía, ingeniería o de finanzas para entrar en el sector, o se valoran más másters y CFA. A ver, o sea, el tema es que para entrar en el sector financiero necesitas ciertos conocimientos numéricos. Entonces, claro, si te quitas ingenierías y si te quitas economías y tal, pues el resto de carreras, porque a ver, entiendo que con ingeniería se está metiendo también física y mates y todo este tipo de cosas, no te quedan muchas carreras numéricas, entonces eso puede ser un pequeño problema. Entonces diría eso. Ahora, entonces dos caveats que haría aquí es, uno, en el mundo anglosajón la carrera importa muy poco. O sea, yo cuando entré en City tenía compañeros que habían estudiado políticas, que habían estudiado historia del arte y de todo. Entonces, el mundo anglosajón y en Inglaterra en particular importa menos, pero en España sí que es bastante relevante. Entonces, eso es el primer caveat. Y el segundo es, sí que es cierto que que Derecho puede ser una carrera atractiva para según qué tipo de inversión. O sea, por ejemplo, en un fondo distress que en parte es lo que hacemos, pues el componente legal es una parte importante y puede ser una alternativa. Pero de nuevo, es que al final una condición necesaria es el tema numérico, y obviamente el tema numérico pues en marketing quizá no es tan potente, que tú lo puedes saber, pero quiero decir, pero de cara a un empleador pues le puede generar más dudas, básicamente. Vale. Pues la siguiente nos la hace Rafa, y esta pregunta está orientada mucho al hype, ¿no? Dice que ve mucho interés en trabajar en el sector de las finanzas. Dice si nosotros hemos percibido también esto, que hay un mayor interés y que hay muchas más personas en el mercado, y si lo vemos más vocacional o que el lobo de Wall Street ha tenido mucho que ver en esto. A ver, yo primero, si a mí me preguntan, o sea, la respuesta que me sale así rápido con esa pregunta es, sí, hay muchísima gente que quiere hacer finanzas, muchos chavales que escriben, que me preguntan, tal. También es cierto, luego lo paro a pensar un momento y es que, claro, yo, por ejemplo, tuiteo de eso, en mi LinkedIn tengo eso, entonces es normal, no me va a venir gente que quiere hacer tal. Entonces, bueno, es un poco, mi visión es un poco sesgada. Luego, pero Emérito Quintana, el que es gestor y que yo le sigo en Twitter, me parece un tío que tiene unas ideas siempre muy buenas, lo dijo una vez en un tweet, dijo, tío, hay demasiada gente queriendo hacer, haciendo ideas de inversión, vídeos, leyendo de ideas tal, para luego la gente que se dedica a esto. O sea, es que a mí me gustaría saber cuánta gente, por ejemplo, lo que en Twitter se ve mucho es gente haciendo equities, mucha gente analizando equities y tal. A mí me gustaría saber equities cotizadas. ¿Cuántos analistas o gestores de equities españoles hay en Londres? O sea, igual hay, es que a ver, no te quiero decir, pero igual hay 40. Es decir, 40 de todas las generaciones. Que hay portfolio managers, hay analistas, tal, o sea, pero hay poquísima gente dedicándose a eso. Y en España, ¿cuántos puestos hay de esto? Hay poquísima gente. Entonces, joder, o sea, yo creo que así a priori me parece que hay mucha gente que quiere hacer finanzas. Sobre todo mucha gente queriendo hacer equities. De nuevo, probablemente esté sesgado, estoy seguro sesgado por mi Twitter, pero creo que sí, que hay mucho. Sí, claro, es lo que tú has dicho. Tú te metes en Twitter y ves mucha gente hablando de este tema. Y es lo primero que me ha venido a mí a la cabeza. Claro, yo tengo esa sensación de que hay mucha gente queriendo trabajar en el... pero porque me dedico a eso, porque hablo mucho de eso, porque tengo un podcast y porque al final, pues, como tú has dicho, ¿no? Pues mucha gente también te pregunta y tal. Y luego ves el mercado y ves puestos de trabajo y a lo mejor, pues, dices en Londres que hay 40, pues en Dublín, pues a lo mejor hay 10. Entonces, Exacto. habrá 10 españoles trabajando en tema de finanzas en Dublín. Exacto. Pues a ver, en Londres hay mucha gente, si metes bancos de inversión y tal, pero por eso te cogí equities, es que no hay 40, ¿qué va? Es que no. O sea, yo, por ejemplo, españoles, yo ahora obviamente pues intento con la gente, con hedge funds que hacen cosas similares a nosotros, intento buscar a gente y tal, en plan, y si me pongo a mirar en Bloomberg con quién tengo 5 conversaciones, o 7, o sea, no hay mucho. Luego sí, en bancos y tal hay más, pero es que no hay mucho. Y luego que lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Que la presión
en comisiones no sé si puede llevar a que haya menos oferta de trabajo, pero desde luego yo no veo que sea un mercado que vaya a haber una demanda muy grande de trabajo o que vaya a ser creciente a largo plazo. Mira, en Asset Management, así pensándolo un poco en alto y resumiendo, o sea, equities puras, large cap, o sea, hay una presión de fees ahí salvaje. O sea, yo es una de las razones, yo lo conté en el primera parte. Yo hice unas prácticas en T. Rowe Price, que es el típico fondo, pues, large cap, equities, long only, y a mí me gustó mucho el trabajo, pero yo tenía muchas dudas de dónde iba a estar ese trabajo dentro de 20 años. O sea, muchísimas. Y se veía en el ambiente, ¿sabes? Luego, en los hedge funds, obviamente hay presión de fees y tal, porque si cobras unas fees de 2.20 y tal, pues es una barbaridad, pero yo veo mi trabajo y mi trabajo es muy difícil de replicar por una máquina. Muy difícil, o sea, si es que estoy todo el puto día con abogados y con... que no, lo veo muy complicado. O sea, puede haber presión de fees, pero no, esto no va a desaparecer, 100%. Y luego hay otras ramas que están saliendo, como por ejemplo el crédito privado, ya lo hablamos también en la primera parte. Crédito privado pues es pues como private equity, pero con instrumentos de deuda, que está creciendo muchísimo porque Europa es una economía que se está desbancarizando y que le queda mucho todavía si lo comparas con Estados Unidos. Y ahí está, es un sector que está creciendo, y cuando te miras ofertas es algo que está creciendo mucho. Entonces, yo creo que te digo, en finanzas, ¿qué estás más protegido? Estás más protegido en temas de asesoría. Pues en M&A, en bancos, en la parte más de asesoría estás más protegido porque es muy trabajo personal y tal. Hedge funds, dependiendo de la estrategia, creo que está relativamente protegido. En la estrategia que sea muy, como se suele decir, hands-on, donde tengas que meterte mucho en negociaciones y tal. Y luego crédito privado. Pero el resto, o sea, ser equity sales, que es en el sell side, es en ventas de equity. O un inversor de large cap de equities, ostras, es que es complicado, a mí me da miedo eso. Sí, pues yo también estoy de acuerdo y tengo esa sensación. No sé si va a ir a menos, pero no lo veo que sea un mercado creciente. O sea, que no veo que haya mucha más oferta de aquí a 10 años. Vale, nos pregunta Ramón Bernat, consejo para estudiante que acaba de terminar la carrera y quiere entrar en el mundo de las finanzas. Después de comentar lo que hemos dicho, después de comentar todo esto, la parte negativa, a ver, también hay que dar algún atisbo de luz aquí. ¿Qué le dirías? ¿El que está en la carrera todavía o no se sabe? Acaba de terminar la carrera y quiere entrar en el mundo de las finanzas. Curso, máster. Sí, no. Yo que se ponga a trabajar cuanto antes, que si puede ponerse a trabajar cuanto antes, casi te digo cualquier cosa relacionada con las finanzas, antes de ponerse a hacer cualquier máster, porque va a hacer un máster y dentro de un año va a acabar el máster y va a estar igual que hoy con un máster, en el sentido de no saber muy bien qué hacer, poca experiencia profesional y todo eso. Entonces, ponte a trabajar rápido, si puedes, en casi cualquier cosa, porque vas a ver rápidamente cómo funcionan las cosas y si realmente te gusta o no. Yo creo que ese sería mi consejo. Vale, genial. Y también, pues yo le diría que aparte de tener en cuenta el tema de cursos y máster, también mirar de mejorar lo que comentamos de los soft skills, que también es un punto en el que te puedes diferenciar de alguna manera, ¿no? Con esta combinación de perfiles o raros o diferentes, ¿no? Pero creo que tú puedes sacarte el CFA y MBA, pero si eres malo comunicando y eres malo teniendo una conversación y, a ver, malo, pues que no te diferencias o no sabes venderte bien, o esto que nadie habla, nadie pregunta, ¿cómo puedo venderme mejor? ¿Cómo puedo vender mi perfil mejor? Tal, esto nadie lo pregunta y yo creo que también es muy importante. Y yo creo que un recruiter, aunque venga uno que quizá no tenga un MBA, pero bueno, se lo gane ahí hablando, pues yo tengo la sensación de que tiene más probabilidades. Pero bueno, estoy ahí de lo acuerdo. dejo. Vale, pues última pregunta de David Alegre, que bueno, que le gusta bastante el tema del trading, ¿vale? Entonces pregunta, ¿cómo puede llevar, digamos, esta forma de invertir al mundo profesional? O sea, ¿qué salidas tiene un trader? Porque hay, por ejemplo, te diría bancos que tienen salas de tesorería que hacen mucho trading. O sea, yo al final, sí, yo lo dividiría en sell side y en buy side, ¿no? O sea, sell side, pues lo que tú dices de bancos,
pues que más que ahora ya con toda la regulación que hay son más que nada market makers, es decir, que hacen ejecución para clientes de buy side y hacen un poco de market making dependiendo del activo, es decir, que siempre tengan un poco un portfolio para vender si hay un cliente que quiere comprar y todo eso, pero que apenas hacen inversión ya, aunque obviamente la línea es fina, es decir, que es una posición que mantienes 3 semanas, que es una inversión o estás creando un libro para cuando te llega un orden un cliente. Bueno, pero que en realidad es más que nada market making e intermediación. Y luego en el buy side, pues nosotros en el fondo tenemos un trader que es el que ejecuta las operaciones que queremos el investment team. Ahora bien, si yo pudiera decir cómo especializarse, yo no sería un trading de equities. O sea, sería un trading de bonos o de derivados o de activos exóticos raros que sean poco O de líquidos. currencies. Exacto, o algo que no sea plain vanilla. Ujú. Sí, no, pero a ver, lo que está bien comentar es que cuando hablamos de trading y de análisis técnico, pues nos vienen a la cabeza los que venden cursos o no sé, pero es una profesión y hay traders y que es, bueno, que Sí. antes habían más traders que analistas casi. Exacto. Y que hay que diferenciar eso, ¿no? Porque a veces se habla de trader como que es algo de que no sirve para nada y que es humo y que eso no existe, pero que no, que es una profesión y que hay, Sí. hay muchas salidas de eso. Perfecto, pues cerramos esta parte de preguntas de la comunidad y ahora pasamos al cuestionario alfa, que son preguntas mías de la casa, o sea que no son... No están relacionadas con las carreras, no son un poco más Vale. deep value, vamos a llamarles. Vale. Y bueno, empezamos con la primera, que es ¿cuál es el mejor festival de España según tu criterio? El Primavera Sound, 100%, que es en Barcelona. Vamos, sin duda. O sea, en España tampoco hay tan... Bueno, sí, hay bastantes en España, la verdad. Pero de los que yo he estado, el Primavera Sound por organización, por artistas y todo, o sea, es una pasada, la verdad. Es en Barcelona, la gente va muy pintoresca vestida, es muy gracioso estar allí y verlo, la verdad. Está muy bien organizado, no hay muchas colas, está bien. A mí, bueno, yo solo estuve un año porque el año pasado se canceló, y este año tiene pinta que también, pero está muy guay, la verdad. ¿Y alguno internacional, aunque no haya sido, pero que tengas en mente ir o que tengas muchas ganas? Mira, a ver, yo quiero ir al que a mí internacional he estado un par, uno que tengo un recuerdo, Creamfields, uno de música electrónica, me acuerdo de hace unos años que estaba todo embarrado, que fue horrible, llovió, bueno, fue horrible la experiencia, pero a mí el que me gustaría es Burning Man, que es uno que es en el desierto de Nevada, que es así muy, muy hippiesco y muy tal, es el que me gustaría, que ahora se está haciendo cada vez más comercial, entonces llegamos un poco tarde, pero bueno, este es el que a mí me gustaría ir, la verdad. Cada vez que pienso en el Burning Man, lo siento, pero me viene la imagen de Ray Dalio. Y el de Fidelity, y el Chief Por eso digo que se está volviendo comercial, o sea, si va Ray Dalio a un festival, o sea, ya me dirás tú, ¿no? Pero bueno. Muy pintoresco, sí, sí. Esa imagen es de las que cuesta borrar de la cabeza. Sí. Bueno, un gestor o inversor de referencia, que te guste cómo piensa, que leas todo lo que publica. A ver, yo diría, o sea, a mí el tío que me hizo interesarme por este mundo, y no solo por cómo es como inversión, sino también por su historia personal y por el carisma que tiene y por todo, fue Bill Ackman. O sea, para mí Bill Ackman, pues le debo. Fue el que le seguí siempre y el que dijo, joder, tío, este es el tío que me llama verdaderamente atención. Esto de los hedge funds activistas, cuando me enteré, me pareció una pasada, tal. Entonces, Ackman, pues para mí siempre fue como el tío al que tuve más, ¿no? Luego también lo que después de muchos años malos, bueno, lo que la gente no sabe es que Ackman tenía, bueno, quizás sí lo sabe, pero Ackman antes de tener Pershing Square tenía un fondo que se llamaba Gotham Partners, un hedge fund que lo sacó cuando él hizo el MBA en Harvard, lo montó con alguien y lo quebró. O sea, lo quebró, lo tuvo que deshacer porque se metió en unas cosas ahí poco líquidas y tal, y la lió. Y el tío volvió, montó Pershing, tuvo unos años de Pershing extraordinarios, luego empezó a ir mal con Valeant y con Herbalife, perdió muchísimo dinero, y lo que hizo este año, bueno, el marzo del año pasado fue brillante. O sea, fue brillante lo de ponerse largo de CDS cuando estaba viendo venir la pandemia. Luego compró abajo, cuando cayó todo, compró Salvaje, hizo un 50 y pico el año pasado, me parece. O sea, es un tío brillante, y que luego tiene un carisma
espectacular. Entonces a mí me hace mucha gracia, tío. Y luego, por decir algo que todos conozcamos, yo creo que una persona que yo sigo, ya la mencioné antes, que me parece que piensa muy bien. Y además es curioso porque es una persona que no tiene background, que no has trabajado en Londres, ni tiene un background muy, muy financiero típico, es Emérito. Emérito es un tío que piensa muy bien, que tiene ideas muy buenas. Lo de Tesla fue brillante. Era un tío que era un beer de Tesla y cambió de opinión porque lo vio distinto. Luego le salió bien y al final, pues tío, también lo de Tesla, pues hay que cogerlo un poco quizá con pinzas, por lo menos parte de la subida, porque fue un poco locura, ¿no? Pero esa forma de cambiar de opinión, cómo se mira las cosas en detalle, cómo se enfocan las partes. Y yo no soy inversor de mérito, pero lo digo que es un tío que cuando empezó dije, joder, este chaval, ¿cómo va a tener un edge gestionando algo desde España, tal, o sea, sin equipo? Pero piensa muy bien y es un tío que yo siempre le leo y siempre que pone algo lo escucho porque es un tío muy bueno, muy, muy bueno realmente. Y también por ser justo y no hablar solo de la gente que le va bien, alguien que le está yendo muy mal y que me parece una persona también brillante y que siempre hay que escuchar es Álvaro Guzmán, de AZ Valor. Porque me hace un tío brillante. Igual que te digo que hay otros gestores españoles que a mí no me llaman mucho la atención y que tienen el mismo nombre que él. Álvaro Guzmán es un tío muy bueno, que obviamente en AZ Valor tuvieron mala suerte porque tuvieron una tesis pues muy concentrada pues en ciertos sectores, pero es un tío buenísimo cuando lo oyes escuchar, no lo oyes hablar. Que has comentado también el tema de Herbalife y no habíamos hablado del documental de Herbalife cuando hemos hablado de películas, y a mí también me gusta mucho y me parece muy interesante el tema de Herbalife. Me parece que está en Netflix, si no me equivoco, pero yo siempre lo recomiendo y es muy interesante. Sí. El tema de este tipo de empresas que están ahí navegando entre la legalidad y el scam. Me gusta. Que al final le medio dio la razón al final del tiempo a Ackman, aunque yo no estaba, porque luego pagó multas y tal, o sea que... Una bandera roja que te haga desinvertir o que no te guste o que digas de aquí hay que salir rápido. Para mí, en personas sin ética, eso, o personas con pasados en plan un poco dodgy, o sea, eso es un cero. O sea, nosotros, sobre todo en temas privados, podemos mirar la compañía o podemos, ¿sabes?, mirar el sector, como haya un mínimo red flag sobre la integridad de las personas que están liderándolo, es un no seguro, porque te destroza la idea de inversión. Perfecto. ¿Blog que más has leído en tu vida? Puede ser blog o canal de YouTube o lo que quieras. Pero un blog que digas, en este he pasado más horas que viendo la tele. Te voy a decir dos, por no decir en plan lo típico y tal, dos un poco, pero que realmente que leí mucho. Mira, Juan Ramón Rayo es un economista que ahora es famosísimo, pero que yo le llevo siguiendo muchísimos años cuando no era famoso, y tenía un blog personal, que yo no sé si es Juan Ramón Rayo o lo que fuera, que tenía unos artículos sobre teoría monetaria, que es muy friki, pero espectaculares. Historia del dinero, qué es dinero, por qué cosas sirven para dinero y no, qué influencia tiene esto en la política monetaria, o sea, son unos, en plan, súper densos, súper técnicos, pero para entender de mercados financieros y de dinero son acojonantes. Y luego hay otro en inglés que se llama Wait But Why, es decir, espera, ¿por qué? Que tiene unos artículos también espectaculares, no sobre finanzas, en plan sobre temas de todo tipo. Que son los muñequitos. Exacto. Este sí que lo he leído alguna vez. Pero el de Juan Rayo no lo conocía. O sea, es algo que te debe estar ahí oculto en internet, porque eso, claro, esto es de hace 8 o 10 años. Sí, por ahí. Bueno, pero ahora entiendo tu exposición y tu visión bullish de Bitcoin y de Ethereum. Ahora me cuadra. De esto hablaba ya hace, vamos. Vale. Una empresa que le recomendarías a tu peor enemigo para que invirtiera. Para que invirtiera. O para que trabajara. Si quieres también para que vaya a trabajar mira, ahí. Me dices empresas malas y me ocurren dos. Una sobre todo. Renfe. Pero claro, esa no puedes invertir. Pero malas, o sea, cualquier banco europeo. O sea, los bancos europeos, como está, o sea, es que no hay solución, no se puede ganar dinero. O sea, yo creo.
en el equity, quiero decir. Tu definición de un buen inversor. ¿Qué características o qué cualidades definirían a un buen inversor, según tú? Mira, pues te digo, una persona que puede cambiar de opinión, que es un poco por coger los ejemplos antes que habíamos dado, una persona que cambia de opinión, pues como cogemos el ejemplo del mérito antes, es una persona o sea, vamos, me parece básico si te estás equivocado cambiar de opinión y no tener un ego en plan grande que te impida no admitir el error, eso por un lado. Y segundo, y esto ya más un tema de personalidad, una persona de verdad tranquila. Tranquila en el sentido de que en situaciones de estrés y demás se mantenga con calma y tranquilo. O sea, yo rodeándome un poco, en plan, pensando en mi equipo y tal, cuando pienso en la gente, hay gente que yo considero muy buena y que cuando, pues por ejemplo, pasó todo el petróleo, cuando pasó y demás, que había posiciones de petróleo, no lo hubieras sabido que tenía posiciones de petróleo si no lo supieras. Entonces yo creo que es una característica bastante importante también. Vale. Esa es buena. Me ha gustado. ¿Alguien sobrevalorado? Mira, es que esto mira. Voy a sacar totalmente el componente ideológico aquí, ¿no? Porque es una persona que tiene un componente ideológico muy distinto al mío. Pero hay un economista que lo estuve escuchando el otro día en un debate que se llama Eduardo Garzón, que es el hermano de Alberto Garzón, el ministro, que no sabe nada. No entiende nada. O sea, es acojonante. Es un tío que está en todos los lados, tío, que sale en entrevistas, que va a dar conferencias. Pero no es un tema que yo esté en discrepancia con él. Es que cuando lo dice, se ve que no entiende los conceptos básicos. O sea, dice cosas, se contradice entre sí de una a otra, tal. O sea, o sea, a mí me parece... Porque yo lo tengo muy poca estima, pero es que es increíble lo malo que es de no entender las cosas súper más básicas. Entonces, para mí es una persona súper... A pesar de que no está valorado para la gran mayoría de la gente, que esté un poco valorado por una parte pequeña de la gente ya es un escándalo. O sea, es un escándalo. Entonces, yo te diría que me viene. Y no sé si se me ocurre alguien más en plan sobrevalorado. Bueno, y esto un poco más polémico. Otra persona sobrevalorado. Mourinho. Mourinho es una persona totalmente sobrevalorada. Es decir, vale. Hay una tribu de mouriñistas, entre ellos amigos míos, gente de Twitter, tal, de Mourinho. Mourinho, si no tuviera ese carisma, porque claro, o sea, es un líder porque tiene mucho carisma, es gracioso y a mí también me cae bien y me hace gracia. Pero Mourinho en Madrid no hizo nada, bueno, nada relevante. Y dice que y desde el Oporto y tal, nada. Entonces, Mourinho para mí, por decir algo polémico, sobrevalorado. Vale. Me gusta que no esté relacionado para nada con las finanzas, ¿eh? No, ya te dije que si no me preguntas no te hablo de ese tema. Vale, nos ponemos el sombrero de recruiters. ¿Qué valoras más de una persona a la hora de contratarla? Mira, yo por ejemplo, si tuviera que contratar a gente junior que para trabajar conmigo como junior para mí, le preguntaría mucho de actualidad de mercado, de bancos centrales, de economía, para ver si realmente está puesto. O sea, esta semana le hubiera preguntado de GameStop, le hubiera preguntado incluso de, oye, ¿qué ha pasado con AstraZeneca y las vacunas que no llegan a Europa? O sea, una persona que tuviera interés intelectual por lo que está pasando en el mundo. Porque me parece que eso no es fácil de preparar y al final, si es algo que porque al final el trabajo es duro en muchas ocasiones, entonces no te va a gustar el 100% de todo lo que haces, tal, pero me refiero que estés interesado y ya te indica que es un tío que lo va a llevar mucho mejor porque va a dedicarle muchas horas a esto. Entonces yo le preguntaría cosas de actualidad, de cosas que están pasando relacionadas con las finanzas. Me gusta. Has hablado de que el trabajo es duro y que a veces no te va a gustar. La siguiente pregunta es lo que menos te gusta de tu trabajo. Lo que menos me gusta de mi trabajo, repasar documentos de abogados. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque son larguísimos, están escritos de una manera muy complicada y realmente creo que no es una división del trabajo eficiente. Es decir,
Si yo, oye, nada, te mandamos esta, bueno, como se dice en inglés, share purchase agreement, ¿no? Cuando quieres comprar algo y lo que le mandas al comprador y tal. Y es en plan, tío, o sea, me tendré que repasar los términos comerciales y me tendré que repasar, pues, las 4 o 5 cosas en plan más desde el punto de vista de inversión, pero mirarme en plan todo, tal, es en plan, o sea, es que no puede añadir valor, ¿sabes? Me va a llevar muchísimo tiempo, voy a tener comentarios en plan chorras, porque cuando esto lo revisa alguien que no sabe de ley, tienes comentarios chorras de, oye, ¿por qué ponemos aquí esto? Y te va a decir el abogado, ¿por qué esto? Entonces, eso es la parte que más me gusta. Revisar documentos que tienen un componente legal muy grande, porque es que añado 0 valor, me lleva muchísimo tiempo y eso, por esas 2 cosas. Venga, pues última. ¿En qué hedge fund, aparte del que estás, te gustaría trabajar si te dieran la oportunidad? O sea, te dicen mañana, te dejamos ir al hedge fund que quieras. O fondo o mutual fund. Pero yo supongo que querrás un hedge fund. Mira. ¿A cuál te vas? Mira, si me llegas a preguntar hace 2 años... Me he dicho Melvin Capital. No hubiera dicho Melvin Capital porque no lo conocía, de hecho. Porque no lo conocía. Pero hubiera dicho uno que me hubiera venido clarísimo. Y con ese hedge fund me entrevisté en Londres, con el que me hubiera tal y avancé algo y al final no fue bien, pero estuve en el proceso. Y ahora, te lo digo, y va a sonar en plan como un poco tal decirlo, pero realmente lo pienso y es que me da igual el hedge fund, en el sentido de... Porque ya no valoro el nombre del sitio. O sea, me he dado cuenta en el tiempo que llevo trabajando, sobre todo 1 año y algo que llevo ya, que es mucho más importante que hagas un estilo de inversión que te gusta y que puedas ver cosas que te interesan, que sea un sitio donde la cultura te encaje. En mi caso, pues que sea una cultura muy laid back, muy cada uno a su rollo, tranquilo, no estructurado y tal, y tener buenos jefes con los que te lleves también, no solo buenos jefes, sino con los que te lleves también personalmente y con los que tengas buen feeling, trabajes bien y tal. Entonces, realmente lo pienso, es que me da igual el nombre, es que ese hedge fund que te digo me viene ahora y no me voy. Es que no me voy porque no valoro porque la única diferencia que tiene es la marca y el resto de cosas no sé si van a ser mejores o peores. Intuyo que peores en algunas cosas, como la estructura y demás. Por lo tanto, es que realmente lo digo porque lo pienso. No, es una respuesta como decir, realmente la marca ya no es importante para mí. Porque al final, mientras sea un hedge fund donde te permite hacer algo que quieras hacer, que tenga cierto tamaño para poder ser un player más o menos relevante, pero entre tener 8 billones bajo gestión y 25, tampoco hay tanta diferencia. Entonces, yo es la respuesta más sincera que te puedo dar. Perfecto, pues con esto cerramos. Edu, otras casi 2 horas aquí de charla. Menos mal que lo hemos dividido en 2, porque si no se hubieran quedado un montón de temas sobre la mesa que me han parecido brutales. Así que muchísimas gracias. Nada, va a ser gracioso porque cuando subas la primera parte y vean 1 hora 45 y subas la segunda 1 hora 45 van a decir, oye, pero esto es en 2 partes o has metido aquí las 2 o qué, pero bueno, sí, nada. Yo creo que la primera parte está bien para gente en plan más joven y tal, un poco de carrera, y la segunda, pues no sé, temas así que le puedan interesar más a la gente, o sea que nada, encantado de estar y gracias por invitarme. Nada, me han gustado las 2, así que muchísimas gracias y mucha suerte en todo, en el trabajo y en la inversión. Sobre todo, no os pongáis cortos en nada. En cosas poco líquidas. Sí, exacto. Y nada, pues muchísimas gracias, Edu. Que vaya muy bien. Nada, gracias a ti. Chao. Don't you, boy, just be honest. I know you want it. Put some work into it. 'Cause you know that I'm hard to love. Bueno, pues espero que te haya gustado esta segunda charla con Edu Riera. La verdad que a mí me ha encantado y voy a tener que escucharla de nuevo. Y por último, recuerda que todo lo que se habla en este podcast se hace con una intención informativa y educativa y que en ningún caso estamos haciendo recomendaciones de inversión. La mayoría de empresas y sectores que comentamos tienen mucho riesgo, así que siempre recomendamos que se esté bien asesorado o que se conozca bien en lo que se invierte antes de hacer cualquier operación. My every need to put in the time. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, por escuchar este podcast, por recomendarlo y por todo. Nos vemos la semana que viene. Learn that on your own. I play cool, 'cause I hope you pick it up soon. And you know just what to do. Don't you? Boy, just be honest.